Empezamos entonces nuestro seminario Observando Religiones, dedicado a el comentario 5 años después y el análisis 5 años después del libro que publicamos sobre las iglesias ortodoxas en España. Es un intento de evidenciar algo que es característico del trabajo que nosotros hacemos y del trabajo que caracteriza las minorías religiosas, que es el cambio permanente. Intentamos hacer una fotografía de un momento determinado y probablemente cuando ya se publicó ya estaba obsoleto en muchos aspectos. Y en 5 años probablemente tengo la impresión, no sé lo que vosotros pensaréis, pero tengo la impresión que en mayor medida que quizá en otros grupos religiosos, quizás solo se pueda parecer a lo que ha ocurrido con los budistas, que hay un enorme trasiego, muchos cambios. Pues en el caso de los ortodoxos también se evidencia ese mundo tan cambiante, con nuevas catedrales, con nuevos lugares de culto, cambios de unos respecto de otros, cambios de estructuras, etc. Incluso nuevas entidades también. Sí, claro, por supuesto. Y lo que vamos a intentar es los mismos que hicimos el trabajo, es decir, el equipo que dio fin a aquel trabajo nuestro sobre las iglesias ortodoxas en España, pues este equipo trabajar de nuevo, poner un poco al día todo aquello, discutir, porque principalmente lo que queremos es discutir, y tenemos la suerte de contar con Demetrio, que fue además uno de nuestros informantes principales, y si no me equivoco, esto que pone aquí, que es la validación que tuvimos, la validación del texto. El contenido de este libro ha sido revisado y validado por la Secretaría de la Asamblea Episcopal Ortodoxa de España y Portugal. Fue tu validación, si no me equivoco. Claro. Es decir, que este texto, lo que nosotros en su momento hicimos, fue validado principalmente por ti. Por tanto, un agradecimiento doble, que tengamos la suerte de ponerte aquí, es decir, que nos puntualices y no te cortes en ningún momento de decirnos, de puntualizar las cosas que nosotros planteemos. Y por otra parte, pues agradecerte aquello y agradecerte esto. Y vamos a empezar con Óscar, que Óscar nos va a hacer una introducción general quizá al tema y un planteamiento general de qué es lo que ha ocurrido desde su mirada, ¿no? Claro, para luego ir incidiendo cada uno en diferentes capítulos. Pero en realidad no vas a hacer exactamente lo que hiciste en el libro, porque en el libro te centraste en otras iglesias ortodoxas y orientales. Exactamente, es decir, digamos que las minorías dentro del mundo ortodoxo, y en cambio aquí lo que vas a hacer es una presentación general, y no sé si vas a tratar de esas iglesias como estaban en su momento. Pues concretamente no, porque claro, bueno, si quieres empiezo ya y... No, claro. Y entonces, bueno, pues también agradecerte. Él no es de la Universidad de La Laguna, sino que ha sido siempre nuestro invitado en este caso, actualmente de la Universidad Complutense, y encantadísimos de tenerte de nuevo, Óscar, y de trabajar de nuevo contigo. Y adelante, tienes la Muy bien. Bueno, pues hilando cosas que ha presentado Paco, en primer lugar también un poco por lo que él ha comentado de dónde sale el libro y demás, y de qué voy a hablar yo, pues ya me da un pequeño espacio primero para decir que, bueno, que este trabajo del que partimos, que es un libro, parte de ese contrato I+D que se firma entre la Fundación Pluralismo y Convivencia y la Universidad de La Laguna, ¿de acuerdo? Y a tu pregunta de qué concretamente me voy a centrar, bueno, pues he dicho que vamos a hacer como una introducción general a lo que tratamos en la publicación, ¿vale? Y tratando de poner al día, sobre todo cuestiones cuantitativas, ¿no? Y organizativas, así, y ya luego nuestros compañeros incidan en aspectos más concretos. Pero, por ejemplo, efectivamente no voy a tratar esas otras iglesias ortodoxas y orientales. Se citarán al final, pero porque también esta actualización de datos también viene de otro trabajo de menor envergadura que también pasó por medio, digamos, también promovido por la Fundación Pluralismo y Convivencia y por la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, en la que se encargó un trabajo exploratorio sobre la diversidad religiosa en la Comunidad de Madrid. Entonces eso me dio pie
precisamente para actualizar muchos de los datos centrados en la Comunidad de Madrid. Entonces, aunque estemos en Canarias, pero bueno, ya sabemos también que gran parte de las iglesias, que no todas, que eso también hablaremos, tienen algún tipo de representación en la comunidad, pero algunas de esas otras iglesias ortodoxas y orientales, como la que anteriormente se llamaba Iglesia Ortodoxa Hispánica, pues por ejemplo en Madrid no tiene presencia, por lo cual no la trataremos. Pero bueno, ya hablaremos también de la concentración. Dos cuestiones más, así que nos sirvan de introducción. La idea general que presentaba el libro, yo también destacaría una más, que la veo bastante importante, que esta publicación en su día vino a suplir una carencia bastante gorda sobre estudios académicos sobre la cristiandad ortodoxa en España. Se habían hecho anteriores trabajos, de hecho el otro día, en febrero, con la conferencia episcopal, conocí a un clérigo católico que había hecho un trabajo de bastante extensión sobre los cristianos ortodoxos, que bueno, pues no he podido hacerme con él, pero digamos que desde la academia se ha trabajado poco o casi nada. Lo curioso es que 5 años después sigue siendo como prácticamente la única publicación que yo conozca que sigue tratando de la cristiandad ortodoxa. Entonces, esta publicación y los trabajos que vengan posteriores pues tiene ese potencial, ¿no? Que sigue sirviendo de punto de partida para siguientes incursiones en el terreno. Y siguientes incursiones no solo desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista, por ejemplo, de la gestión pública. Es decir, encontrar, es verdad que como decía Paco, es una foto fija que el mismo día de la publicación ya puede estar relativamente desfasada, pero bueno, sigue siendo un punto de partida bastante pertinente, porque sí que es verdad que traza un fresco bastante, que si no es exhaustivo, pero sí bastante representativo de lo que es la ortodoxia. Ese era lo que me gustaría destacar. Bueno, y luego también otra idea que me ha parecido muy interesante, volviéndome a releer el libro, que bueno, que también por incidir un poco en ciertos aspectos metodológicos, que bueno, que esta investigación, pues, un intercambio de email con Paco, pues sí que es verdad que ahora que está tan de moda hablar ya no ni siquiera de interdisciplinariedad, sino de transdisciplinariedad, pues es verdad, porque los miembros del equipo de investigación, cada uno, digamos, veníamos de perfiles académicos distintos, pero sí que es verdad que todos hicimos historia de las religiones, todos hicimos antropología de las religiones, y yo creo que eso dotó a la publicación de cierto dinamismo, bueno, que hace interesante y merece la pena resaltarlo. Bueno, pues si queréis empezamos, ya he contado un poco de dónde se van a salir los datos. En primer lugar, es simplemente usar, ¿no? Vale, en primer lugar, porque eso ya lo hemos visto, nada, simplemente de reconocer la autoría, vamos, Francisco Díaz de Velasco como director de la investigación, Victoria Contreras, Roberto Rodríguez, Sergio Pou y yo, Óscar Salguero. Bueno. Muy bien, esas serían las dos fuentes de donde salen los, como hemos dicho, la primera publicación del 2015 y esa segunda investigación exploratoria que dentro de poco pues será publicada, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues nada, antes de entrar con cifras y demás, un par de ideas básicas que a lo mejor son como demasiado obvias, pero sí que nos ayudan a centrarnos. Bueno, las diferencias fundamentales dentro del cristianismo, entre lo que sería, por ejemplo, el grupo que se estima mayoritario, los católicos, ¿no? Que lo hemos estimado en más de 1.000 millones, de un conjunto de unos 2.000 millones de cristianos. Los evangélicos vendrían a continuación y finalmente los ortodoxos y orientales con unos más de 200 millones, ¿no? Es una de las cifras. Hemos encontrado cifras que van desde los 150 millones hasta los 200 millones, ¿no? Con diferentes fuentes y demás. Las diferencias fundamentales, digamos, entre católicos y ortodoxos, bueno, que la ortodoxia, además de la importancia a la Biblia, pues le da importancia a otro tipo de fuentes, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, pues los concilios, los escritos de los grandes pensadores teológicos y la autoridad de los obispos y patriarcas. Ya sabemos que esta separación de la Iglesia... ¿Quieres? Sí. Las cifras, ¿puedo hacer una observación? Por supuesto. La Iglesia etíope, casi 40 millones no. Yo le daría los 60 millones. Muy bien. Muy bien. En Etiopía hay unos 100 millones actualmente, y el 60% son ortodoxos. Luego hay un 20% que son musulmanes, o casi... 60 millones. O casi. A lo mejor en lugar de 60 son 58 y los otros 22 millones. Pero claro, tú cuentas ahí también a los eritreos.
La iglesia etíope y la eritrea. Los eritreos no son tantos. No, pero te puedes subir de 55 a 60. 5 Sí. millones. Una cosa Sí, así. sí, sí. Sí, en aquel tiempo, cuando yo estaba allí, Eritrea No era pertenecía independiente. a Etiopía, sí. Entonces, pero vamos. ¿Pero tú cuándo estuviste en Eritrea? ¿En Etiopía? El año 2000 o por ahí. Este es el pedacito de aquí arriba, ¿no? ¿Qué parte Sí, tiene la de- parte de arriba. Sí. Y son iglesias, son patriarcados distintos. No es la iglesia... Eritrea, sí, con su independencia, pues siguiendo extendiéndose este cáncer del nacionalismo, se constituyó un patriarcado independiente y finalmente Etiopía pues aceptó y le dio la autocefalía. Pero sí son patriarcados diferentes, uno y otro. Claro, el baile este de cifras no lo veo tanto tampoco como una falta de concreción por nuestra parte, sino también un dato bastante significativo, ¿no? O sea, no hay nada más, desde mi punto de vista, más inconsistente que contar fieles. Puedes contar lugares de culto, puedes contar simapuras, organizaciones y comunidades, pero contar fieles, por ejemplo, este es el caso que siempre sale en metodología con la población musulmana, ¿no? ¿Cómo cuentas musulmanes? Te vas un viernes a la mezquita, las mujeres, por ejemplo, no están obligadas a acudir. Te riges por el apellido de los padrones municipales de habitantes, significa que cualquiera que tenga un apellido de un país de tradición islámica o musulmana va a ser definitivamente musulmán. Pasa hasta con los testigos de Jehová, que puede ser la confesión de las que conozco que mejor tiene los censos elaborados, porque lo hacen a partir de la conmemoración de la Cena del Señor. Y en la conmemoración de la Cena del Señor pueden acudir otros miembros que no son de la congregación, es decir, familiares y amigos de hermanos y hermanas testigos de Jehová, con lo cual hay un porcentaje mínimo de gente que ya no sería testigo de Jehová, y bueno, o sea que hasta en el caso más concreto, es decir, que no lo veo tanto como un error, sino como a lo mejor una cuestión que lo que hay que explicitarla, ¿no? El baile de las cifras. Y además el propio crecimiento de los países pues hace Efectivamente. que cuando se pone eso al mes siguiente ya Sí, sí, no, Etiopía es que tiene un crecimiento demográfico espectacular. Luego los propios movimientos transnacionales de personas también dan cuenta de este baile de cifras, ¿no? Porque también creo que es un hecho constatable ya que las religiones en la diáspora, pues todas las confesiones intentan, digamos, contar para sí mismos el número de población migrante que estiman que pueden ser, y esto lo vamos a ver muy claramente con la población rumana. Es verdad que la mayor parte de la población rumana puede ser ortodoxa, cristiana ortodoxa, pero concretamente en los casos que conozco de Comunidad de Madrid, Andalucía y las ciudades autónomas de Ceuta y Sevilla, pues he visto iglesias evangélicas solo de rumanos, iglesias adventistas solo de rumanos, congregaciones y grupos de lengua rumana dentro de los testigos de Jehová, ¿vale? Y luego también el hecho obvio que puede haber también muchos rumanos y rumanas que directamente no salieran a ningún tipo de confesión religiosa. En Madrid, en Arganda, hay unos 17.000 rumanos, de los cuales 10.000 son adventistas. Hay más adventistas que ortodoxos. En España hay... Yo no me tiraría al barco de que hay más o hay menos, No, pero en Arganda, vamos. es que el corredor de Henares concretamente es como la gran zona de asentamiento de población rumana en la Comunidad de Madrid. Igualmente puedes encontrar sitios como Alicante y demás, la Cuenca de Levante, algunas partes muy determinadas donde hay una presencia muy significativa de población rumana. Entonces, digamos que cuando las cifras alcanzan, creo yo, tales magnitudes, cuando realmente empiezan los problemas para el conteo. Pero bueno, vuelvo a repetir, para mí el conteo no debe ser un obstáculo, sino bueno, simplemente explicitar los inconvenientes que tiene. Bueno, sería un error también entender la ortodoxia como un conjunto homogéneo, ¿de acuerdo? Que una confesión monolítica donde todo es igual, sino que ahí, por ejemplo, lo vemos, ¿no? Que dividido en los principales patriarcados, hablamos de la Iglesia Ortodoxa rusa con casi 100 millones, la Iglesia Ortodoxa ucraniana dividida en varios grupos con 35 millones, que ahora es muy importante tener en cuenta como desde diciembre del 2018 la Iglesia ucraniana ya se le ha reconocido la autocefalia por parte del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, que será un hecho al que tendremos que mirar también. ¿Ya está reconocida? Sí, se anunció en octubre y Rogelio me contaría durante la cena que ya en diciembre... 6 de diciembre. Claro, lo cual es una idea muy interesante porque precisamente uno de los principales ejes que estructuran las iglesias ortodoxas son el carácter nacional
Y entonces, pues aquí tenemos otro factor al que yo miraría, por ejemplo, para un futuro investigación, texto y demás, que es precisamente como ciertos factores macroestructurales, como pueden ser las migraciones o los cambios de gobierno, las tensiones internacionales y demás, afectan también sobre las propias religiones. Y eso me remito nuevamente al texto de Casanova que veíamos antes. La Iglesia Ortodoxa Rumana, 18, 14, lo vemos ahí, la Iglesia Ortodoxa Griega, el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla con unos 11 millones, y la Iglesia Ortodoxa con 8 millones. Todas esas de las que estamos hablando tienen representaciones importantes en España, la ucraniana en menor medida, pero sí existe ya, como veremos, un volumen de población ortodoxa ucraniana repartida en diferentes iglesias. Por ejemplo, en la Iglesia Ortodoxa Griega, en el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, hay algunas comunidades, como la que está en la propia calle de Nicaragua, donde el grueso de la población, si no me equivoco, es ucraniana, ¿no? De la comunidad. Hay parroquia ucraniana. Hay parroquia ucraniana, o sea, registrada en Nicaragua. En el mismo tema. Nicaragua, muy bien. Nada, simplemente una cuestión organizativa que también me parece muy importante resaltar, que a partir de esto que hemos mencionado antes, del carácter nacional, que las iglesias orientales son autocéfalas, es decir, tienen su propia administración y se diferirían de aquellas otras que no llegan a ser autocéfalas, que las denominábamos, creo que autónomas, que la diferencia básica consiste, si no que me corrija Rogelio, porque aquí sí que son cuestiones ya en las que me pierdo un poco más, que para nombrar su propio primado necesitan del reconocimiento, ¿no?, o de la aceptación por parte del Patriarca Ecuménico de Constantinopla, ¿no? ¿Correcto? Entonces, bueno, pues aquí ya tenemos como una figura, una estructura que sí que puede ser común para toda la cristiandad ortodoxa, que es la figura de ese presidente honorífico, por decirlo de alguna forma, que ejerce el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla y que, por ejemplo, su relación en España, pues ejerce como la misma figura, pero dentro de lo que sería el Estado español. En este caso sería la figura de Policarpo, ¿no? En todo Occidente. En todo Occidente. Todo Occidente, no en España. Sí, digo, pero en el caso de España, ese papel lo desempeñaría pero España y Portugal. En Francia, el primado siempre es el primer obispo del Patriarcado de Constantinopla. Pudiera haber 3 obispos. En Francia los hay. ¿No? Pues siempre el primer obispo es el primado de toda la ortodoxia. Luego una última cuestión a resaltar, también ya conocida por todos, para hablar de esta heterogeneidad de la cristiandad ortodoxa. Bueno, ¿qué es eso de ortodoxas y orientales, no? Tradicionalmente hemos ubicado las ortodoxas en Europa del Este y las orientales, lo que sería Oriente Medio y África, pero bueno, sí que es cierto que desde los últimos 30 o 40 años, pero especialmente en España, desde los últimos 5 o 10 si me apura, precisamente el fenómeno de las migraciones, ¿no?, lo que serían los movimientos transnacionales, pues han desdibujado esta separación férrea entre la Europa del Este y el Oriente Medio o África, cuando ya en el propio, lo que entendemos comúnmente como Occidente, hay representaciones de todas estas iglesias, ¿no? Entonces, a lo mejor va siendo hora de redefinir esa idea que tenemos de el cristianismo ortodoxo como una cuestión del Este, ¿no?, de la Europa del Este o de Oriente Medio del cristianismo oriental. A lo mejor ya se podría empezar a hablar de cristianismo ortodoxo español, igual que en otras confesiones intentamos, por ejemplo, pues hablar ya de un Islam español, porque ya no solo un Islam de migrantes, ¿no?, sino que también es un Islam de personas autóctonas con orígenes o no migrantes, pero bueno, en cualquier caso, muchos de ellos nacidos y nacidas en territorio español, españoles y españolas de pleno derecho, por lo tanto, pues se trataría ya de una confesión que si en su día fue de importación, pues ahora ya se podría hablar de una confesión también plenamente arraigada, ¿no?, en nuestro... Bueno, eso más bien es un tema a discutir, más que... y nada, y esto sí que iremos andando en diferentes ocasiones, pero bueno, que sí que el tema migratorio, por ejemplo, una vez más, pues vamos hablando desde ayer, pues la Iglesia Ortodoxa Rumana sería donde mejor colaría esta idea de hablar de la migración. Un detalle simplemente. Según Lini, pues se registraron en torno a 673.017 personas rumanas censadas en España. O sea que ahora mismo, después de la marroquí, que son 769.050 según el INI, sería la segunda nacionalidad extranjera mayoritaria en España y la primera de carácter comunitario.
Eso, bueno, pues a partir de ahí creo que se comprende perfectamente esta expansión, aparte de una serie de estrategias también organizativas de la propia Iglesia, pero se puede comprender perfectamente esta expansión que ha habido en España de la ortodoxia rumana. Rogelio, cualquier tipo de... Sí. y el resto preguntas y demás. Bueno, esto es para ponernos al día, porque, bueno, esta parte me imagino que Paco se la sabrá mejor que yo. Yo he hecho simplemente como, voy a hablar de una serie de hitos que considero importantes, que van también muy relacionados, no solo con la ortodoxia en sí o con la organización de los ortodoxos en España, sino también con ese marco jurídico y político que ha tenido España a lo mejor en los últimos 200 años, que también ha configurado de determinada forma la implantación de los ortodoxos aquí, ¿no? El fenómeno migratorio está presente prácticamente desde el principio de la historia de la ortodoxia, o de la historia contemporánea de la ortodoxia en España, porque ya vemos como a finales del siglo XIX se registran una serie o sea, una cierta presencia de ortodoxos de origen griego, concretamente de la zona de Tesalia, que eran atendidos, según cuenta Bernabé López en su libro sobre las religiones en la Comunidad de Madrid, por sacerdotes de Marsella. Sí que es verdad que eso es final del siglo XIX, pero Sergio aporta un dato bastante importante en su trabajo del Patriarcado Ortodoxo Ruso, que habla, creo, ya del año 1751, me parece, que citas en una ocasión, como esa primera iglesia que se crea. No hablo de la capilla física, sino de el primer concepto de iglesia ortodoxa rusa va aparejada a la delegación consular, es decir, hablamos ya del siglo XVIII, que es un dato, por ejemplo, que en este sentido aportamos nuevo. Bernabé se quedó, vamos, no es una competición académica, pero sí un dato bastante significativo porque nos retrotraemos como 100 años más, ¿no? Luego tú te estás centrando en Comunidad de Madrid, porque en Baleares... Sí, Baleares, en Menorca... Pero lo que habla Sergio ya hablaba de Madrid, concretamente, el dato. Sí, bueno, hay varios puntos, ¿no? Uno es en Menorca, Baleares, claro, Menorca. el tema que hay ahí con la iglesia de San Nicolás, y otro es el tema de Madrid, pero específicamente con temas de embajadas. ¿Sí? Ajá. De embajada, o sea, solo ruso. Claro, Solo Los ruso en rusos España. y en territorio ruso, que era la embajada. Sí, eso es muy significativo porque ahora voy a contar precisamente cómo, pese a que el marco, y eso yo cito, bueno, a José María Contreras, porque nos ha acompañado en muchas ocasiones, ¿no? Y a nivel de jurista que nos ofrece un marco sencillo, me parece que es bastante clarificador, ¿no? Bastante interesante como hablamos de un siglo XIX donde, salvo la Constitución de la Gloriosa, ¿no? La de 1869, sí permite la libertad religiosa y permite otros cultos que no sean católicos. El resto del constitucionalismo del siglo XIX, incluida la famosa Constitución de 1812, la conocida como la PEPA, pues por ejemplo hay cuento que blinda la confesionalidad del Estado porque literalmente dice que la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única y verdadera. La nación protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Si veis, esto es como un primigenio artículo 6 del Foro de los Españoles. Luego, aparte, este mismo blindaje, esta misma confesionalidad y prohibición o persecución de otros cultos que no fuesen el católico se va a presentar también en sucesivas constituciones. Bueno, no inalterado, no. Es decir, que en la Constitución, la siguiente Constitución no dice nada de esto. La siguiente Constitución, que es una liberal... La de 1800... La del 37, en plena guerra carlista, no dice nada, ¿no? Justamente es la única, junto con la del 69, que no se mete en ese asunto. Pues yo, según José María, dice que bueno, el artículo permanece inalterado. Tú dices que no se toca, que no se pronuncia. Sí, claro, que el artículo que corresponde, lo único que dice es que, como habían empezado con las desamortizaciones, que el clero será mantenido, digamos, por el Estado, pero no dice nada más. O sea, es la única que no entra en esos asuntos. Pero rápidamente la siguiente, la del 45, si no me equivoco, vuelve otra vez a la confesionalidad explícita. Pero es la única que no tiene una confesionalidad explícita. Entonces, y de hecho la del 69 lo que dice es que los que no sean católicos son como extranjeros, hay una extranjerización directa. Correcto, y de hecho es precisamente en esa extranjerización
donde se puede mover, donde podemos encontrar, no digo un pozo de libertad, pero sí, bueno, un cierto pozo de permisividad de las otras... No, si no llegan a haber matado a Prim, la cosa hubiera sido completamente diferente, Sí. pero el matar a Prim estaba a favor de la libertad religiosa, a favor del desarrollo del protestantismo en España, y fue un elemento clave que lo quitaron en medio. Debes de incluir también la referencia que hacía Sergio, que en 1742 se edificó el primer templo en Menorca. Claro, que no era España, eso es la... Estaba ocupada por británico. Bretaña, realmente, pero que hubo sus problemas, porque se establecieron pues casi 2000 griegos y no solo tenían su iglesia, tenían también su escuela, tenían también su centro de atención a viudas o ancianas, Hospital puede ser que estuviera. hospital también. Y Pero desarrolla ahí. Entonces, Sí, no es ni eso siquiera... bien, ¿no? Entonces, otra referencia más que... Bueno, es que volverme a leer el libro, más seguro que... Es que la parte de Vicky lo desarrolla Vicky largamente, con sí, lo va a fotos y todo. desarrollar. Pues- Y estamos de actualidad porque ese tema lo tocan ahora los rusos de nuevo. Ah, vale. Sí, Pero el templo del que hablé de Menorca era ruso. No, era Era griego, griego, era vale, griego. perfecto. Lo que pasa Porque es era que la población sí que es verdad que hay un momento en que la isla sufre varios desembarcos de distintas potencias, Ajá. algunas de Europa del Este, otras de italianas, otras griegas, otras etc. Y aquello se convierte en un momento dado en una especie de panortodoxia. Hay griegos, hay búlgaros, hay rumanos y hay rusos. Muy acorde con En- precisamente el carácter del En un patriarcado. momento en el que se están barajando la propiedad de la isla los británicos, los franceses y los españoles. O sea, ahí hay un momento de... de más de 1000 personas congregaron. En dicha ciudad los griegos quisieron levantar un templo, pero el obispo de Ciudadela se opone. Es más, publicó un decreto de excomunión a todos aquellos que trabajaran o que vendieran materiales de construcción a la comunidad griega. Intervino el gobernador militar y le amenazó con expulsarlo de la isla, al obispo. Entonces el obispo se calmó y ya pudieron levantar aquello. El gobernador militar que era británico. Claro. Y finalmente, que pensó, levantaron. Este templo subsiste en la actualidad. Y los comerciantes griegos de Mahón negociaban con las islas de Hidra, Míkonos, Patmos, Patmos, Petses. Y aunque las fuentes de la época hacen referencia a barcos otomanos, los navíos se llamaban Virgen de Hidra, Virgen Toma de ya. Alaní, San Miguel Arcángel, San Espíritu, San Nicolás, y sus capitanes tenían por apellidos Cristófilos, Canelakis, Damados, Tamatis, Apostolakis. O sea que hubo un intercambio importantísimo. Finalmente, cuando los británicos se fueron, los griegos fueron expulsados. Quedaron con una estancia. Esa parte, Sí, esto es todo. 121-122 lo desarrolla largamente Victoria en el libro, porque claro, es muy interesante. Vale, esto me recuerda aparte que San Manuel Barrio quería publicar el texto, pero sí que le voy a enviar las correcciones así en un boletín que hacen. Efectivamente, como bien ha apuntado Sergio, las legaciones consulares entonces han tenido, y como apuntaba también Paco, la idea de la extranjerización, las legaciones consulares han sido ese espacio de cierta permisividad, por tanto, donde personajes importantes, por ejemplo, pues muy ligada a la legación consular rusa, hablamos ya de un primer personaje que es el arcipreste Konstantin Luki Custodiev, ¿no?, que llega a España a mediados del siglo XIX como lector de salmos y se hace cargo de esa capilla ya y de esa iglesia ortodoxa rusa constituida ya dentro de la iglesia ortodoxa rusa, que eso sí que se ocupa muy bien de ello Sergio. Y entonces en algún momento pues, nos apuntamos que existe como cierto retorno de la ortodoxia, ¿no? Lo de retorno entiendo porque en algún momento en España tuvieron que tener como más presencia, por eso hablamos de retorno de la ortodoxia, pero en cualquier caso, pues, limitándonos a la historia contemporánea, bueno, pues puede encontrarse ahí como el primer pozo consolidado, ¿no?, de clero ortodoxo con una determinada feligresía a la que responder y demás. Y un mito que se rompe, que también lo rompe Sergio, que me parece muy interesante, como que a lo mejor hay otro momento de cierto auge de población de origen, en este caso rusa y probablemente ortodoxa en España, que es durante la Guerra Civil. Estamos muy acostumbrados a
entender, por ejemplo, como la población rusa, cierta parte de población rusa luchó al servicio de la República, pero nos enteramos, por ejemplo, a través de Sergio, que hubo rusos en ambos bandos y que precisamente, y eso para mí es un dato muy relevante porque, perdonad la comparación entre una confesión y otra, lo desarrollado que está la temática de los cementerios islámicos en España, con su origen en los cementerios bélicos, ¿no? En los cementerios de guerra, como precisamente ya algunos de los combatientes rusos del bando sublevado, del bando nacional, ya cuando caían en combate se celebraron liturgias funerarias de carácter ortodoxo. Es decir, con lo cual es un hecho bastante importante porque ya sale, como bien ha apuntado Rogelio, sale de ese suelo ruso nacional y ya estamos hablando de que bueno, en un contexto muy particular como el de la guerra, pero se realizan oficios ortodoxos, liturgias ortodoxas. Y no solo rusos, también hubo rumanos que se constituyeron en una unidad militar también, y griegos que también lucharon en los dos bandos. De hecho, Nikos Kazantzakis estaba a favor de los nacionales. En el libro ese de, ¿cómo se llama? Viva la muerte, tiene un libro, no sé si Viva la muerte. o algo así, que habla directamente de... Sí. Compara al general Moscardó con los defensores de Missolonghi. Y de los rumanos murieron dos de los grandes líderes que había en la Legión de San Miguel Arcángel, la Guardia de Hierro, que eran Mota y Marín, murieron en el frente español. Y esos eran ortodoxos. Porque La Guardia de Hierro. La Guardia de Hierro. Ayer estuve hablando con Rogelio de la Guardia de Hierro. Pues murieron los dos, o sea, una vez que Codreanu, asesinaron a Codreanu, los dos que debían de haber sido los líderes murieron en la Guerra de España. Por eso la Falange tenía le gustaba tanto la Guardia de Hierro y por eso tanta gente de la Guardia de Hierro terminó viviendo en España, porque había una hermandad allí entre unos y otros. Bueno, eso, yo como sigo con mi idea de posible hilo conductor de un siguiente artículo, veo como hablamos ya de auténticas, o sea, no hay nada más transnacional en el sentido de no considerar el periplo migratorio como el viaje último y definitivo de un punto a otro, sino el desplazamiento constante y el mantener relaciones fluidas con tu lugar de origen. Eso, las legaciones consulares es un gran ejemplo de ello, ¿no? Y como vemos entonces que hubo gente que vino para quedarse, pero que siempre tenía lazos estrechos de diferentes tipos, laborales, profesionales, familiares, con sus lugares de origen, y pues también eso configuró también la ortodoxia. Nada, aquí tengo una foto que me pareció muy interesante, que después del capítulo de Sergio lo busqué, efectivamente aquí vemos, por ejemplo, pues, unos combatientes soviéticos en apoyo de bandos republicanos al lado de las tumbas de sus compañeros. Vale, aquí sí que es verdad que no hay, lo que hay es una cruz con la hoja y el martillo. No es una estrella. Sí, es una estrella con la hoja y el martillo, sí. En este mismo contexto, un poco antes, precisamente, que hemos hablado antes del marco jurídico, el artículo 3 de la Constitución de la Primera República, de la Segunda República, pues establece que el Estado no tiene religión oficial, y el artículo 27 pues reconoce expresamente la libertad de conciencia. Pero ya sabéis que esto muy pronto se cambió y pues, se dicta el artículo 6 del Fuero de España. Un dato, por si lo quieres añadir, que es curioso. Los ortodoxos de Mahón estaban bajo la jurisdicción del patriarca de Alejandría. Madre mía. No de Constantinopla, ni de Rusia, porque estaban en guerra. Sí, pero el patriarca ortodoxo de Alejandría, no el copto. Ortodoxo de Alejandría. Sí. Qué curioso. ¿Y a qué se debe? Es decir, Porque en los otomanos, claro, Constantinopla estaba allí, estaban en guerra, y los rusos también estaban en guerra. claro. No les permitían. De todas formas tiene lógica que fuera Alejandría, porque España, fin de África, es decir, que tiene una cierta lógica el camino, porque fue el camino probablemente de entrada del propio cristianismo y de los primeros rituales que eran rituales, dicen, por lo menos mi maestro José María Velázquez siempre dijo que los primeros rituales que entraron eran rituales de origen africano, alejandrino, cartaginés y luego cristianos, el primer cristianismo. Pues posiblemente, de hecho, la liturgia hispano-visigoda, nosotros creemos que se originó en Siria y luego por el norte de África, ven aquí, y se estableció, ya se sistematizó ya con los visigodos, pero su origen sigue totalmente. Y de hecho esas conclusiones incluso hay hoy día, porque una persona
de Melilla, que quería entrar en contacto con ortodoxos y demás, llamó al patriarcado de Constantinopla y le mandaron a ponerse en contacto con el metropolita de Cartago. Claro. Que no saben. Sí, pero es la lógica, porque además incluso en la época bizantina, cuando el control bizantino también por ahí derivaba, es decir, el africano. Sí. Pues nada, cerrando ya el apartado histórico, pues el primerito, que este sí que nos puede hablar Rogelio, bueno, pues hemos hablado antes del arcipreste ruso, ahora vamos a hablar de Rafael Ivaniski, que fue ese georgiano que regentó durante bastante tiempo esa primera comunidad ortodoxa griega de nuestro siglo, que es la parroquia ortodoxa de San Andrés, y que, si no me equivoco, sería el germen de toda la iglesia ortodoxa griega en España y probablemente también uno de los grandes gérmenes o orígenes de toda la ortodoxia en España, efectivamente. No había de ninguna otra jurisdicción y allí iban de todas las nacionalidades. Claro, lo cual es muy significativo, lo he reflejado en el PowerPoint también por miras de intentar como hacer, no diferencias, pero sí particulares de una y otra, ¿no? El carácter, precisamente, esa siempre ha sido la vocación panortodoxa del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, ¿no? Que bueno, que en ese sentido como que difiere de los demás porque lo contamos en el libro y es concretamente esa parte de Paco en el que dice que bueno, que a esa primera parroquia de San Andrés viene como ortodoxos y ortodoxas de diferentes nacionalidades, ¿de acuerdo? Cuéntanos. Como Pepito Grillo. No, Hombre, pero Y si de no... la fotografía, te lo puedo corregir. Venga, vale. La fotografía, esa no es la catedral. En primer lugar, es Hombre, me imagino, eso debe ser el palacio. Dice, pero en la catedral de San Dionisio, Atenas. La catedral de San Dionisio es la catedral católica de Atenas. Pero sí Y que allí sí. se celebró nada más el rito católico. Bueno, importante, porque esto lo he sacado fundamentalmente de archivos de prensa que me hago con perdón de la palabra, porque claro, he visitado, que he visitado prensa así de la época, un poco rancia, claro, incluso me encuentro también un recorte del ABC, pero de la parte del corazón, no era una noticia del jefe de Estado se casa. No te fíes de las mentiras que dice Jaime Peñafiel. Bueno, pues eso es lo que leí, A eso es lo propósito que... de este tema. Oye, hay que potenciar a Peñafiel como fuente académica. No, porque además miente. Dice que él estuvo presente, que llevó a la sacristía allí, se puso un ornamento, tú sin hablar griego y sin llevar barba. Lo primero que te preguntan es quién eres para protocolariamente saber dónde te colocas. O sea que mintió descaradamente. Primero, y segundo, las iglesias ortodoxas no es sacristía. Claro, pues esto sí que me mola. Bueno, es una cuestión de la foto, que el pie de foto sí que es verdad. Pero la catedral de San Dionisio es la catedral católica. No lo sabía. Y la catedral de la Anunciación es la catedral ortodoxa. Es curioso porque no especifico que la catedral de San Dionisio sea ortodoxa, ni siquiera he reparado. Di por hecho que lo era. Quien sí era ortodoxa en este caso era la persona que contrajo nupcias con el futuro jefe de Estado de España, ¿no? Que la princesa Sofía, que pertenecía a una familia real declarada expresamente de la confesión ortodoxa, y como bien ha apuntado Rogelio, se celebran tres nupcias, ¿no? Católica, ortodoxa y civil, que fue... Civil y ortodoxa. Primero, vale. El desarrollo fueron a la catedral católica, se celebró el matrimonio católico, que no tenía validez ni en Grecia ni para ella. Entonces, claro, resultaba que la hija del rey de Grecia era la concubina de un señor que había venido a España. Entonces volvieron al palacio, tuvo lugar la ceremonia civil para que tuviera validez para España. Que nos meten preso, Rogelio, que se está grabando. Sí, no. No, que van a meter presos, sí, claro. Exactamente como fue. Claro, para que tuviera validez civil en España, puesto que no se celebra en el consulado, que luego se validaba, y la ceremonia católica tampoco tenía validez. Entonces hubo la ceremonia civil, que luego se registró en el consulado. Y finalmente del palacio volvieron otra vez a la catedral ortodoxa para que tuviera validez en Grecia. En Grecia
una situación semejante. Cuando se casaron en Asís, había prometido que, bueno, que iba a ser ese matrimonio, y cuando volvió a Bulgaria, el gobierno le dijo: Majestad, usted ni está casado, ni vale su matrimonio. Bueno, según las leyes búlgaras. Así que se tuvieron que casar otra vez por el rito ortodoxo en Bulgaria. De aquella experiencia aprendió con 23, y al Papa le consultaron el tema y él dijo: no hay ningún problema, que se casen aquí, que se casen allá. Pues mira, esa parte de la historia no la conocía, y de hecho va muy al hilo con el tercerito, porque precisamente, como bien has citado, a Juan XXIII, el otro hecho al que nosotros le hemos dado importancia es el Concilio Vaticano II, ¿de acuerdo? Que, como sabéis, se desarrolla entre el año 62 y 65, justo en el año en el que se casa Juan Carlos y Sofía, y donde hay una serie de declaraciones. En una se promueve el diálogo interreligioso, en otra se promueve el ecumenismo, y en otra se promueve la consideración de la libertad religiosa como un derecho natural, ¿no?, del hombre. Entonces, bueno, ¿esto qué hace? Pues esto empuja a esa parte que todos nos conocemos también, de cuando empezamos los marcos jurídicos para hablar de diversidad religiosa, pues tenemos esa timidez, como decía Contreras, ¿no? Tímida pero aperturista Ley 44/67, la primera ley de libertad religiosa que se crea en España. Claro, se modificó en primer lugar el artículo 6 del Fuero de los Españoles, ¿no?, en el año 67, con el cual se seguía reconociendo la religión católica como la religión confesional del Estado español, pero que se asumía la libertad, la protección de la libertad religiosa, que sería garantizada por una eficaz tutela jurídica, que a la vez salvaguarde la moral y el orden público. Es el artículo 6, esa coletilla. Contreras dice que, bueno, que en algunas ocasiones el salvaguardar la moral y el orden público fue un amplio margen de actuación que tuvieron las instituciones para, bueno, jugar también un poco a sus marchas, ¿no? Pero bueno, finalmente se dicta la ley 44/67 y se crea el origen primigenio de lo que sería el registro de entidades religiosas, que en su día se llamaba Registro de Asociaciones Confesionales y Ministros de Culto No Católicos, ¿de acuerdo? Entonces, pues, los ortodoxos no van a ser menos, y si empiezan a darse de alta a partir de febrero, creo que es allá por junio, concretamente el 17 de junio, se inscribe en este registro la primera entidad, bueno, en este caso Asociación Confesional No Católica, se llamaba antes, de España, de la época contemporánea, que, si no me equivoco el nombre, corrígeme, Rogelio, en su día os llamasteis, o se llamaron Asociación Confesional Ortodoxa de la Iglesia Ortodoxa Griega en España. Esa fue la primera denominación, sí, con la que se escribió en el registro. Porque la primera inscripción en 1947 era una asociación confesional de extranjeros, por lo tanto debíamos de estar escritos en el Ministerio de Asuntos Exteriores. ¡Guau! Y ahí siguió, luego pasó al Ministerio del Interior, y de ahí, con el mismo nombre, se inscribió así, aunque luego se fue modificando. Bueno, pues eso de como asociación de extranjeros me parece que es un sitio también al que mirar, porque es muy interesante, eso no lo sabía. Bueno, pues en estos años ya empieza como, es un relato muy parecido al de otras confesiones en España, ¿no? Empiezan como a ver como un ritmo progresivo de nuevas inscripciones, pero sí que es verdad que la ortodoxia no fue la más profusa en número de inscripciones, porque luego nos encontramos una segunda inscripción un poco después, en el 71, que es la Iglesia Ortodoxa Apostólica, ¿vale?, que la conocemos toda actualmente como Iglesia Ortodoxa Española, que se cambió el nombre en el 77, y bueno, como no le vamos a dedicar espacio en esta parte, porque, como digo, la actualización voy sobre la Comunidad de Madrid, simplemente apuntar que es una de las iglesias ortodoxas con más arraigo también en el panorama español, que es una iglesia ortodoxa de un origen eminentemente catalán, y podríamos decir, sin pillarnos los dedos, también catalanista, no sé si es un término pero bueno, y donde curiosamente, y eso sí se refleja en el libro, se ha extendido por regiones, fundamentalmente por regiones periféricas del Estado, donde el nacionalismo también tiene cierto peso. Pese a ello se llama Iglesia Ortodoxa Española. Yo sé que parece un chiste, pero también creo que obedece un momento al momento histórico en el que se, ¿no?, en el que se dieron de alta Y que probablemente si cambiasen el nombre, lo mismo en Ferede les iba a resultar difícil seguir estando. Claro. Ferede Yo creo que es más muy interesante. yo creo que más una estrategia adaptativa. Sí. Y
que a lo mejor si se llamase Iglesia Ortodoxa Catalana o algo así, Ferede, no les iban a mantener como están ahora. Es decir, yo creo que es mejor que no, han debido de pensar, no tocamos nada y así tenemos el amparo. Sí, porque hasta que eso lo comentaremos ahora, lo podemos citar ya, hasta el hecho de recibir la hospitalidad jurídica en Ferede, también lo catalán pasa por algún momento, porque esa agrupación evangélica, la que contacta con ellos es de España. La agrupación evangélica era una organización, no una entidad religiosa, sino una especie de coalición de diferentes comunidades e entidades evangélicas, pero todas en su mayoría, creo que en su totalidad, catalanas. Con lo cual, bueno, hay un hilo y nada, lo que dice de las regiones periféricas, donde el nacionalismo, pues hablo por ejemplo de Galicia, hablo por ejemplo también de Canarias, ¿no? Cuando a lo mejor no ahora, pero hablamos de unos años 70, donde el nacionalismo en Canarias tenía cierto peso, a principios de los 80, a línea de otro costal. Y esa siguiente inscripción que quiero señalar es la del año 80, que es cuando se inscribe la Santísima Virgen María, que es de la Iglesia Ortodoxa Rumana. Es decir, vemos, en comparación con otras confesiones, que por cierto, la primera de todas que se escribe es una anglicana, ¿vale? Y después, que vemos que a lo mejor que en un periodo desde el 77 hasta el año 80, creo, me parece que no me equivoco, que solo son en total 3 inscripciones en el registro de entidades religiosas, en el registro de las acciones confesionales de carácter ortodoxo. Lo mismo se me escapa 1 a 2, pero en cualquier caso fue un número como muy minoritario. Porque será a partir de este momento cuando las cosas empiecen a cambiar. De hecho, es muy significativo que los rumanos estuvieron pues 20 años con este registro solo prácticamente, ¿no? Y no creció tampoco mucho el número. Vale, como decía, son años así de emergencia, de como cuando un fenómeno, una confesión religiosa empieza no a consolidarse, pero ya empieza a tener un marco jurídico más o menos favorable y empieza a tener un cuerpo de feligresía más o menos significativo, pues sí que es verdad que son el momento de expresar. Entonces aquí recopilamos también una noticia en prensa publicada por el ABC, hablando de esa primera iglesia que en la calle Nicaragua 12 se había colocado la primera piedra en el año 71, ¿no? El actual parroquia de Rogelio. Y ahora Santa Iglesia Catedral, efectivamente. En el 73 se consagra el templo y puede ser, creo, no sin entrar a lo mejor en lo que sería el mundo del Islam y el gobierno provisional de Burgos, los gobiernos militares presentes en los territorios del protectorado, puede ser a lo mejor de los primeros episodios contemporáneos, puede ser, especulo, pero si no, seguro que es uno de los más significativos, donde hay autoridades civiles españolas presentes en un acto público de otra confesión, que no fuese la católica, ¿no? Y nada, bueno, ya la siguiente parte de la película la conocemos todos. En el 78 se promulga la Constitución y España se configura como un estado de confesión, ¿vale? Y además donde se protege la libertad religiosa y la libertad de culto. Curiosamente, en el mismo artículo donde también se garantiza y se protege lo que es la libertad ideológica, el artículo 16, libertad ideológica, religiosa y de culto. Hay un error ahí. Cuéntanos. Libertad religiosa, igualdad religiosa y aconfesionalidad del Estado, que no la laicidad. Es uno de los grandes temazos. Ese es Contreras. Es que hay un desarrollo del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que lo que plantea es que laicidad equivale a no confesionalidad o a confesionalidad. Es decir, que lo entendemos de la misma manera. La aconfesionalidad es más bien indiferencia y la laicidad es más bien compatibilidad. Ya, no, pero esto es lenguaje jurídico. Es que finalmente... Así, la Constitución no lo dice. No tendrá confesión. Hay que poner lo que es. Otra cosa es lo que parece que sea en la práctica. Oh, claro, pero es que luego está la jurisprudencia. Entonces la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo ha planteado que se puede decir que es laico. No laico combativo, es decir, que nos estamos enredando en las palabras. Laico desde el punto de vista jurídico. Claro, yo cuando surge este debate, no solo hablando de ortodoxo, sino de pluralismo religioso en general, pues tiro mucho de una coletilla que me he aprendido, bueno, que atina, precisamente en una conversación también con José María, ¿no? Vamos, por ejemplo, en clase sale mucho este debate con mis alumnos, pues yo les hablo de, bueno, por un lado, vamos a hablar de laicismo
como movimiento combativo o de rechazo crítico a un determinado fenómeno religioso del otro, distinto, y vamos a hablar de laicidad como, no sé, como indiferencia, como un término jurídico. Es Pero neutralidad, neutralidad del Estado ante... Efectivamente, neutralidad de los poderes públicos ante la cuestión religiosa. Pero bueno, como decía, yo acepto la puntualización de Rogelio porque sí que es verdad que es un debate. Entonces, pues hay gente de... Claro, pero tú estás citando ahí a Contreras, Claro. y Contreras está directamente, lo que hace es seguir la jurisprudencia, es decir, que es correcto. Claro, como con los juristas es mejor no meterse, pues, porque son poseedores de una verdad, así que está por encima de nuestra posibilidad de comprender. Eso es como lo que te arregla que diga, o que A mí no me queda de todas formas. Entonces, a confesionalidad que el Estado es neutral ante la... Que no toma parte. que no Neutralidad también. y laicidad. Sería lo mismo. Serían sinónimos. Es que los tribunales han decidido que equivale. Vale. Que equivale. O sea que es un asunto puramente jurídico. Otra cosa es la gente, Exacto. Fuera del incluso lenguaje. desde el punto de vista filosófico, Claro. la discusión filosófica lo plantea de una manera muy Y diferente. claro, hay en este término, hay dos posiciones aunque se llaman igual, la de Francia y la de España. Francia es un país laico. Claro. El Estado ni le va ni le viene con las confesiones religiosas. Aquí, sin embargo, la Constitución sí dice que habrá una colaboración. Una cooperación. Pues no es esa laicidad francesa. Por eso, así se lima en España, entonces, así se contextualiza, muy bien Rogelio lo que va a contar ahora, así como se contextualiza en España el concepto de laicidad y la jurisprudencia clara, para evitar precisamente interpretaciones más belicosas, combativas o de reacción más, ¿no? Es una laicidad Existe la- cooperativa, Sí. simplemente es diferente a Podría la laicidad francesa que tiene 100 y pico años, porque no me acuerdo qué constitución, pero en 1907, no sé qué, es la constitución francesa La que, actual que- 1905. no, o 5, que plantea la laicidad del Estado. Pero claro, la española es un modelo diferente. Entonces, claro, la jurisprudencia española ha terminado desarrollándolo de esa manera, y decir, puedes decir que es un Estado laico, puedes decir que es un Estado no confesional. Quiere decir lo mismo. Finalmente es eso, es el artículo 16.3 de la Constitución, lo que desarrolla el artículo 16.3, bueno, lo que plantea el del artículo No, 16.3. en este caso, en general. La cuestión no es lo que se dice, sino lo que se percibe. Ya, Es lo que eso es. quiera. Claro, pero él es Eso un es muy jurista. alto lo que estás diciendo, Claro, claro que sí. él es un jurista y está planteando la clave jurídica, el análisis jurídico, que es equivale. Pero eso a nivel social no, a nivel social se plantea de manera... Por ejemplo, la Iglesia Católica muy claramente hace una diferencia entre... plantea que la laicidad es una laicidad negativa, digamos. En cambio, la Iglesia Católica francesa no lo ve de esa manera. Ve laicidad no como un concepto negativo. Total. Entonces, claro, son palabras que nos enredan de una manera que aquí, como tú has hecho muy bien, poner a Contreras, estamos hablando por boca de José María Contreras, que es la idea que él tiene y que tiene una base jurídica muy clara en el marco jurídico español para utilizar el término laicidad. De hecho, para que veáis lo recurrente que es el debate, que este mismo debate lo he tenido hace muy poco, pues también preparando un seminario sobre comunidades musulmanas en España, donde un debate muy previo en el diseño del seminario, ¿no? De los contenidos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, proponía trabajar el Islam en España desde la óptica, desde varias ópticas, el enfoque de los derechos humanos, pero también desde el enfoque de la laicidad. Mis compañeros y compañeras que están detrás del seminario habían dicho que desde la laicidad también se cometen muchos agravios con el otro, con el Islam, y claro, pero yo tengo muy asimilada, al revés, para mí trabajar, yo soy científico social, no sé si creo que es la primera vez que lo digo, pero bueno, sí me parece para mí un enfoque cómodo porque no lo tengo como esa idea laicista, al revés, lo tengo como ámbito público, ámbito civil, estudiamos desde lo civil, cuestiones religiosas y en última instancia organizativas y de implantación que son cuestiones civiles, seculares, puras y duras. Pero bueno, por eso que es un debate súper recurrente y como bien dice Paco, yo me ciño ahí a lo que digan los juristas en el sentido para evitar, pero sí que está claro que es confuso. También tendríamos que hablar si en Francia en lugar de laicidad no podríamos hablar a lo mejor desde un punto de vista sociológico de laicismo. No sé, yo
Yo he oído a uno de los grandes cardenales franceses defender claramente el concepto de laicidad y decir que es lo más positivo desde el punto de vista de lo que sería la coordinación en un Estado de las distintas opciones religiosas. Si tuvieras que... Lustiger fue el cardenal Lustiger, Dime. lo planteó muy claramente. ese mismo nombre, un poco, ¿qué nombre le darías al que se practica en Cuba? Al tipo de Estado que... Es que la religión conozco sería... muy poco, pero me tiro a la piscina. Imagino que la libertad religiosa como tal está garantizada de forma expresa en Cuba o... No lo sé. Es que no conozco... Y ahora, como las leyes van cambiando así de Pascua a San Juan, pero no sabría cómo... El Estado cubano colabora con los movimientos religiosos. No, de hecho durante mucho tiempo estaban prohibidos. Eso, claro, porque la no cooperación es un estadio, pero la prohibición es otro. También es que es muy diferente. Yo creo, Aunque no sea beligerante. aunque no sea beligerante, sí. Porque en Rusia no solo esto, sino, bueno, depende, ahí ha habido de todo, pero hay que además era beligerante en los primeros tiempos, ¿no? Con saqueos de iglesias, etc. Pero si te prohíben, bueno, sabes que no puedes hacer nada, o en la clandestinidad, que es diferente de aquello otro, y desde luego también diferente del, a mí me da lo mismo lo que usted haga con su conciencia. Desde luego eso pasa. Bueno, nosotros, no sé yo, Sergio, trabajando con los rusos, pero yo trabajando con la Iglesia Ortodoxa Hispánica, sí me he encontrado varios relatos durante el trabajo de campo en el que hay como muchas conexiones con Cuba. Sí, ahí... No sé concretamente, me imagino que será por el pozo ruso, Sí. soviético, el exilio, el llegar rusos a Cuba. En cualquier caso sí había presencia de, según contaban ellos, sí había, no presencia organizada, pero sí Cuba ha salido en varios relatos, pero yo Sí, para también, mí. hay iglesias, que no sabría decirte exactamente, yo creo que sí, y el idioma griega también, creo que hay. Tiene que haber. Luego también pues Sí, Cuba tiene también un importante peso de otras religiones que no están organizadas como al modo tradicional o al que estamos nosotros acostumbrados de grandes estructuras eclesiásticas, ¿no? Con cabeza de la iglesia, con estructura organizativa, estoy pensando en todo lo que puede ser la presencia de religiones afrocaribeñas, ¿no? Que son religiones más centradas no en el ámbito privado, pero bueno, como completamente alejadas de estructuras religiosas y demás. Entonces, ese tipo de fenómenos o de proyección religiosa resultan muy interesantes porque esas son las que se escapan de las manos al Estado. Es decir, ¿cómo controlas tú unos cultos que se hacen a las 2 de la mañana, que son completamente subalternos, que se hacen en lugares recónditos y que no existe ninguna estructura que las respalde más que una comunidad de fieles, que puede ser incluso súper efímera para un momento? Estoy pensando en el Cordón Bleu y todo ese tipo de... Pero bueno, es que ya te digo, controlo un poco de eso. Y nada, pues ya el resto de la historia lo conocemos. Pasan 2 décadas, pasan 3... y todo esto pues ya pues cambia por completo. Este es el post que hemos contado, pero aquí viene de nuevo el fenómeno migratorio, pero ya no es un fenómeno migratorio por gente, por ejemplo, delegaciones consulares o gente que se exilia o que no comparte ciertas cosas de los antiguos países soviéticos. Es decir, ya vemos una migración más en el sentido actual que no entendemos, migración, movimiento de hombres y mujeres por motivos laborales. Pasó de una migración política a una migración económica. Efectivamente. Efectivamente. Y bueno, y por también dar una visión más representativa, que esto no lo toco en el texto, pero creo que sí también tendríamos que mirar si esta idea de la transnacionalidad nos interesa para un posible enfoque. Bueno, es verdad que hay un importante pozo, porque en los diferentes capítulos todo el mundo lo hemos hecho muy bien, hablábamos de ciertos perfiles generales de la feligresía, de las confesiones, y casi todos coincidimos en que suelen ser, bueno, hombres y mujeres en edad joven, hasta a lo mejor entre los 30 y los 50 años, con hijos pequeños, edad activa, fértil, trabajadores y demás, pero bueno, también tendríamos que ver ese otro presencia, a lo mejor muy reducida, pero de gente con un capital no social, bueno, social y económico como de mayor relevancia. Esto queda muy presente, por ejemplo, en Rusia. Pienso en la iglesia ortodoxa rusa que hay construida en Altea, que es un empresario directamente el que a la antigua usanza que ha construido la iglesia y la ha puesto al servicio de la comunidad. No es propiedad del patriarcado, pero está a lo mejor
tendríamos que también revisar este relato, ¿no?, de la migración económica, de que a lo mejor, y luego aparte, bueno, no solo entre los rusos, también habría que analizar, por ejemplo, el corredor de Henares, haciendo trabajo de campo con ortodoxos, sí me he encontrado ese relato. Pero bueno, también me he encontrado relatos más reducidos, más minoritarios, de gente que ya vaya instalado en la Comunidad de Madrid el tiempo suficiente y tienen una posición económica bastante desahogada y son a lo mejor, bueno, parte de los dinamizadores materiales, ¿no?, de los que contribuyen a que la comunidad, y por ejemplo de la parroquia de Alcalá de Henares, ¿no?, que se ha construido con dinero de los fieles y con dinero del patriarcado, que no es como la catedral ortodoxa rumana, que bueno, que ya son... que en principio sobre el tapete legal está construido con el dinero de Bucarest, pero ya bueno, son una serie de cosas que mejor no tocar eso. Mejor no tocar eso. ¿Cómo que no tocar eso? Claro que hay que tocar eso. Bueno, pues parece ser que, venga, lo decimos así, vale. He puesto dos ejemplos muy distintos, ¿no? He puesto el ejemplo de Alcalá de Henares, que desde que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares le cede un terreno para la construcción de una parroquia ortodoxa rumana, que iba a ser la primera en el mapa de la geografía española, propiedad de la Iglesia Ortodoxa Rumana, como era autogestionada, entre comillas, con el dinero de los fieles, se inauguró el año pasado, tardó muchísimo. En ese periplo, en ese paso de tiempo, han aparecido, se construyó antes la catedral, ¿no? Y la catedral, decimos, que está construida con el dinero del patriarcado de Bucarest, y con el dinero del gobierno de Bucarest. Y parece ser que ese dinero del gobierno de Bucarest no se invirtió o en su totalidad, o una parte, o todo, bueno, ya ahí no tengo las cuentas, en la construcción de la iglesia, sino es un dato muy interesante que parece ser, habría que corroborarlo, pero bueno, en principio la fuente es fidedigna, que parece ser que parte de ese dinero se destinó a una cuestión muy interesante también de meter el dedo ahí, a mejorar la imagen pública de la población rumana en España. No sé si en España o en la Comunidad de Madrid. Lo cual es muy interesante porque, bueno, los rumanos arrastran un lastre también y esto ya no tiene nada que ver con las religiones, tiene que ver cómo percibimos al migrante, ¿no? Pues los rumanos tienen el lastre de que se les ha relacionado generalmente con población muy cercana a espacios de su alternatividad, como por ejemplo el crimen no organizado, pero sí los pequeños robos, el hurto, gente con dificultades para la integración y demás, y esa libre asociación siempre entre la población gitana, ¿no?, de Europa del Este, que directamente decimos que son rumanos, y las nacionalidades que te encuentras de la población gitana del Este es de lo más variopinta, o sea, desde las antiguas naciones de la URSS, antiguas naciones soviéticas, rumanos, búlgaros, o sea, albaneses, es decir, entonces, bueno, pues sí que es verdad que era una imagen pública bastante impregnada de unos ecos xenófobos, racistas y demás, desde parte de ese dinero. Parece ser que se invirtió en esa campaña. Si lo pensáis, desde mi punto de vista, por lo poco que sé, es una forma también de construir la catedral. Se trata de construir un gran templo que sea significativo, pero bueno, de repente ya no es el gran templo de esa minoría sospechosa, sino de esa minoría mayoritaria, porque ya hemos visto que es la principal nacionalidad comunitaria y que bueno, que ya están para quedarse. De hecho, hablando con el párroco de Alcalá de Henares, me decía que entre sus fieles la mayor parte de la gente ya se quiere quedar en España, pero no es porque no tengan ese deseo de volver, sino porque hablamos de una población asentada ya desde hace 10, 15, 20 años, que ya sus hijos e hijas son españoles de pro, estudiantes en España y no contemplan Rumanía como un retorno, ¿no? Lo contemplan como el sitio más del origen de la familia. De hecho, para entender a dónde había llegado el descrédito de la población, llegué a ver una fotografía, no sé si era montaje aquí, de un bar en Mallorca que ponía prohibida la entrada de perros y rumanos. Madre mía. Entonces eso es... De todas formas, la catedral esta de Madrid es la primera construida fuera de Rumanía, si no me equivoco. Cierto. Sí. Es decir, que es un hito. Es un hito. Porque también hay mucha población rumana, por ejemplo, en Italia, pero en Italia no han construido, en cambio sí en España. En Italia es que es diferente. En Italia la propiedad de los templos es del Estado. Lo tiene alquilado a las comunidades monásticas o a las confesiones religiosas, Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, hay
confesión religiosa no puede abrir su propio templo. Sí, pero sí son, pero los monumentos públicos no. Notre Dame Los monumentos históricos no. Hombre, claro, Notre Dame, pero a lo mejor una comunidad musulmana de migrantes argelinos que puede tener el Cajal, a lo mejor puede tener, no sé, pues 15 personas y se alquilan su pequeño local y hacen los restos. es un alquiler, ¿no? Claro que sí. Vale. O si llegan a tener Y nunca pueden adquirir en propiedad para nada. de comprar un terreno y todo eso, sí. Lo único que después en Francia y en Italia después también salió una ley en la que se prohíbe enajenar los templos católicos o que hayan sido católicos para comunidades que no sean cristianas. Wow. Por ejemplo, una catedral, la catedral de Char, que se convierte en mezquita. Hay que saber de todo, ¿eh? Eso no... Venga, súper rápido porque creo que me estoy colando por entero, ¿no? Deberíamos... No te preocupes. Paso estamos... Tú te desarrollas todo lo que quieras. Venga, Si representación. no, uno de nosotros salta a la tarde, Chachi. no pasa nada. Representación institucional. Súper rapidito porque, venga, ya sabemos que hay que hablar como de dos cuestiones fundamentales. Primero, en enero del 2010 se crea la Asamblea Episcopal Ortodoxa de España y Portugal. Un dato que me viene en el texto y que aporto también de mi fructífera cena con Rogelio es que el propio nombre de la estructura generó una serie de debates dentro de... Se iba a llamar conferencia, como homónima de la católica, asamblea, porque me parecen cuestiones muy interesantes de indagar porque Que esto es lo que nos vas a contar tú, me figuro, esta tarde. Vas a hablar de todo Sí, esto. voy a hablar de todo. Muy bien, muy interesantísimo. La presidencia ex oficio está en manos del Monseñor Policarpo, que es el metropolita del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Esto es lo que decía yo, la traslación de esa figura internacional del patriarca llevada a la figura del metropolita, ¿no? Es como la misma capacidad o la misma influencia que tiene en el ámbito internacional tiene su homólogo en el ámbito de la metropolía en España sobre el resto de confesiones. Y pertenecen todos los obispos canónicos que ejercen su jurisdicción en España. Actualmente son Constantinopla, el Ecuménico, Moscú, Serbia y Rumanía, queriendo abierta la incorporación de otros patriarcados que ejercen jurisdicción en España. No me queda muy claro, porque ahora cuando te dicen los requisitos que tiene que tener en España o en Portugal como autorización, tener representación en España y Portugal con autorización de su iglesia madre, como mínimo una parroquia en uno de los dos países está inscrita en el registro de entidades religiosas. Esto que aparentemente parece muy sencillo, me cuesta un trabajo comprender si solo tiene la representación en Portugal, no puede estar inscrita en el registro del Ministerio de Justicia en España. ¿Es que existe un órgano de similares características en Portugal tan parecido que el Estado español le reconoce fe pública registrada al órgano portugués? No. Es que yo no creo que ese sea un requisito de incorporación para vosotros, es un requisito de incorporación. Sí, Pero aceptáis lo mismo el registro, el RER español que el portugués. Claro. Porque existe, por tanto, un RER portugués. Claro. Claro. Ah, vale. Porque forman parte del territorio canónico. Claro. El obispo está allí, o la institución está allí, y puede formar parte de la asamblea. Puesto que en el territorio canónico, ojo, supongamos que la Iglesia Ortodoxa Georgiana abre una parroquia en Portugal, solamente en Portugal. Y su título, el obispo de allí, es obispo de Portugal. No tendría en España, entonces no formaría parte de la Asamblea de España y Portugal, sino que han de tener su jurisdicción a todos. Aunque el obispo resida en Oporto, si su tiene parroquias en España, Iglesia Ortodoxa Georgiana de España y Portugal, aunque solo tenga una parroquia en Oporto y sea el obispo que reside allí, sí que puede formar parte de la asamblea. Ah, claro, además mi duda está resuelta ya, porque es que mi duda era, digo, ¿cómo un órgano civil español va a dar fe pública registrar sin más a otro? Pero es que no es un órgano civil, es que es para formar parte de la asamblea del Estado y no se meta. No se mete, claro, es vuestro. ¿Y los búlgaros por qué no están? Porque no quieren. Ah, vale. O sea, ¿y los demás que quedan? Y no quieren porque tienen miedo. ¿Y eso? Porque les estoy esperando. ¿Y la asamblea? ¿Ibas a preguntar? No, que los otros que están en común
tienen iglesias en España? ¿Quiénes? Pues por ejemplo, bueno, no lo sé, yo estaba pensando, claro, principalmente los búlgaros, pero... Sí, sí tienen esto y su jurisdicción, aunque el obispo reside en Berlín, tiene jurisdicción en toda Europa occidental. Por tanto, podría venir ese obispo en el momento que lo pidiera. Claro, en el momento que se inscribe, presente dos documentos. Uno, del Ministerio de Asuntos Exteriores, reconocido como tal. Y segundo, del Patriarca de Bulgaria, diciendo que por la presente doy fe de que fulanito de tal es el metropolita canónicamente nombrado para esto, para que por medio de la presente pase a formar parte de esto, no hay ningún problema. ¿Y la Iglesia Ortodoxa georgiana no estaría en esa misma posición que los búlgaros también? En esa misma posición. ¿Y tampoco desean formar parte de la Asamblea? Hasta la fecha no han dicho que lo cambian. Vamos a ver. Cuando yo era el secretario, en 3 ocasiones diferentes se les mandó una carta convocándoles si querían venir, aunque no lo fueran formalmente miembros de la Asamblea, pero al menos como oyentes para que vieran cuál era la situación. Y además que es una recomendación de la sinapsis de los patriarcas. A la tercera vez que no me contestaron ya no seguí mandando cartas, obviamente. Pero esa posibilidad la tienen abierta cuando quieran. Nada, y el segundo hecho importante para entender un poco lo que serían las estructuras institucionales de la ortodoxia en España, por ejemplo, es la declaración de notorio arraigo, que viene inmediatamente después de la creación de la Asamblea, que bueno, no lo contamos, pero pues, entiendo que la Asamblea también se constituye porque se sabe, o sea, nos llama el ministro de Justicia un 12 de abril diciendo, venga, acordamos el notorio arraigo. O sea, la Asamblea ya se constituye porque me imagino que se presume que el notorio arraigo va a ser concedido, ¿no? Entiendo, ¿no? Que por eso... No, y os contaré algo que nadie sabe de los obispos, sí, cómo se constituyó la Asamblea. Muy bien, nosotros lo que queremos son hechos nuevos y cosas que... Bueno, Nadie sabe ese tema. no hay mejor plan para un viernes por la mañana de sol que conocer los hechos. Bueno, pues entonces, el notorio arraigo simplemente para comprender que, bueno, que aparte de un reconocimiento de que lo que está diciendo el Estado español es que esa religión cuenta, pues eso, con cierto arraigo ya, con un arraigo histórico en la sociedad española y por tanto hay que darle un tipo de reconocimiento, se traduce en, primero, firmar un acuerdo de cooperación, como tienen musulmanes, judíos y evangélicos en España, pero, ojo, esto también se lo explico siempre a los alumnos, que no se tiren tan al barro por lo del tema del acuerdo porque la firma de los acuerdos es potestativa. No haciendo trabajo de campo, pero conversaciones informales a nivel, digamos, público, de gestores públicos y políticos y demás, pues en una ocasión salió una conversación muy significativa, que no voy a revelar la fuente ahora, en la que dijeron explícitamente de, bueno, va a tardarse mucho en este país que se firme un nuevo acuerdo de cooperación, y yo creo que esa idea la tienen presente también las confesiones, porque no solo ortodoxos también tienen notorio arraigo, también tienen notorio arraigo sin haber firmado acuerdo de cooperación, por orden de aparición, mormones, testigos de Jehová, ortodoxos y los últimos fueron los budistas. O los budistas fueron antes. Son 3 confesiones con notorio arraigo en España, pero que no tienen firmado acuerdo de cooperación. Luego también otra de las cuestiones que se forma parte de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, como ya sabéis, también está en el Ministerio de Justicia, y luego el reconocimiento de efectos civiles al matrimonio. Esto, para posibles incursiones en la materia también me parece muy importante, ver, eso lo pregunto siempre, ¿no? Ver a lo mejor el ritmo de matrimonio y el ritmo de bautizos, porque eso da cuenta también de la capacidad de consolidación o de proyección que puede tener el patriarcado en concreto. Por ejemplo, este señor de Alcalá de Henares me hablaba de que había un ritmo, creo recordar, de 30-40 bautizos al año y de unos 10 o 15 matrimonios. Son muchos, son muchos. Llegado a tener 72. Vale. O sea, que eso da cuenta un poco de que a lo mejor lo que estamos contando es el pasado presente y a partir de ahora vamos a tener que acostumbrarnos a hablar de la ortodoxia en otros términos, ¿no? Esa extranjerización que ha estado tan presente y ese factor migratorio había que contarlo a lo mejor al principio, pero a lo mejor vamos a vuelvo a la idea de nueva de empezar a hablar ya a lo mejor de una ortodoxia española repartida y estructurada en diferentes patriarcados, sentires y tradiciones. Y luego siempre, bueno, pues eso ya lo hemos contado, pero que hay 2 iglesias ortodoxas en España que además de tener notorio arraigo como el resto de sus correligionarias, pues gozan también de los beneficios de los acuerdos de cooperación.
España y en la Iglesia Ortodoxa Española, como he apuntado antes, como sabéis, tiene la hospitalidad jurídica Ferrer. No lo voy a meter todavía por desconocimiento total de lo que sería la estructura institucional, pero simplemente anunciar que en el 2008 se crea una debilidad desconocida, que eso también nos gustaría, en la medida de lo posible, que Rogelio nos contara algo, esa Federación Ortodoxa Española que se ha creado a la imagen y semejanza de otras federaciones, pero que por el momento solo está constituido por rusos y rumanos, si no me equivoco. Al menos en el asiento registro del Ministerio de Justicia Y sé lo que tiene. están minutos. Y luego lo vemos, eso es lo que se ha puesto. Muy bien. Bueno, cifras, y ya sí que voy ahí, porque es verdad que el texto es un poco confuso, lo podría porque vuelvo a mezclar la historia, como que ya no es. Nada, hablemos de cifras. Siempre hemos hablado de las cifras globales. En España vamos a ocuparnos de dos fuentes. Por un lado, el registro de entidades religiosas. Ya sabéis que es un registro público dentro del Ministerio de Justicia, donde aquellas comunidades que quieren pasar a tener la consideración y el reconocimiento público se tienen que inscribir como entidades religiosas. Pero hay algunos secos en el conteo, por eso vamos a hablar de los dos. Tenemos, en enero del 2019 teníamos 13.695 entidades católicas inscritas, ¿vale? Estos datos vienen precisamente de la Conferencia Episcopal, que tiene los datos supuestamente actualizados en la web, frente a 4.796 entidades no católicas, de las cuales 139, es decir, el 275 eran ortodoxas. ¿Os acordáis cuando comentaba al principio esto de, joder, es que en esos primeros años solo tenemos constancia de 3-4 registros? Pero es que de repente a partir del año 2000, y eso sí encaja perfectamente con las dinámicas migratorias de España, donde los primeros 90 están protagonizados fundamentalmente por población marroquí, y cómo al final, conforme va avanzando la década, esos flujos migratorios se van diversificando étnica y nacionalmente, como empezamos a tener en España, pues un pozo migratorio de gente procedente de países de tradición ortodoxa, fundamentalmente de Europa del Este. Entonces, pues veis, de 4 inscripciones pasamos a 132 a partir del año 2000. El registro de entidades religiosas para eso es perfecto, porque tú te descargas tu Excel, filtras las fechas y puedes hacerte perfectamente tus escalas de número de inscripciones, así como lo hemos hecho. Tenemos de total de esas 139, 132 son entidades, 6 son asociaciones y una es esa Federación Ortodoxa Española de la que hemos hablado. Madrid, tanto como por comunidad autónoma como por provincia, es el foco donde hay un mayor número en este caso, de asientos registrales ortodoxos, pero bueno, no hay nada desdeñable también lo que sería la zona de Levante. Bueno, fundamentalmente sí que es verdad que se asientan determinadas en zonas donde hay cierto tejido industrial o agrícola intensivo y grandes ciudades, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues Madrid, ahora vamos a ver un mapa exclusivo de Madrid con los rumanos, vamos a ver cómo la presencia de lugares de culto. Le sigue la Comunidad Autónoma Catalana con 21, la Valenciana y Castilla-La Mancha tienen 16, Andalucía 11, y bueno, se puede decir no, es importante decir que son las mayoritarias, pero hay representación ortodoxa registrada debidamente en todas las comunidades autónomas en España, ¿vale? Lo que pasa es que la distribución geográfica es desigual, digamos, se concentra en algunas zonas. Vamos a nuestra herramienta de conteo favorito. Aquí no se cuentan asientos registrales, sino contamos lugares de culto y comunidades. Ya sabéis que este es el directorio que no tiene fe pública registrar, que realiza el Observatorio del Pluralismo Religioso en España, de la Fundación Pluralismo y Convivencia, y bueno, nos acercamos a este tipo también de registros porque bueno, tiene en cuenta como una serie de supuestos mayores que el del registro. Primero, no tienes por qué estar necesariamente inscrita como entidad religiosa, y luego porque bueno, si bien no es exhaustivo, pero el observatorio sí repara cuestiones de nos hemos mudado, hemos cerrado la comunidad, hemos creado otra, ¿vale? No hay que esperar siempre al registro. Por ejemplo, estos propios estudios que hemos realizado, por ejemplo, también sirven para actualizar en cierto modo las dosis. Entonces aquí vamos a hablar del conteo, aquí vamos a hablar de lugares de culto. Hablamos de 93.019 parroquias según la Conferencia Episcopal, ¿vale? Y 7.234 no católicos. Aquí ya los ortodoxos son 216, no son 139 como los asientos registrales. Madrid vuelve a ser la campeona con 41. O sea, si veis la ratio es la misma, lo que pasa es 23.000. ¿Perdón? Los católicos son 23.000. Hay un error, ¿no? Sí, no 93, son 23.000.
registrales, vale, pues puede ser. No estoy muy seguro, ¿eh? 33 aquí, ¿no? En vez de 9, sí, ahí está bien. Pero es que he leído mal el número, ¿es porque hay eso con un 2? No, Es eso, 99.000 y 93.000. No, 99.000 parroquias, 100.000 parroquias, no hay 100.000 párrocos en España. Pues eso es un dato que viene equivocado entonces en el registro. No, no creo, yo creo que es que está mal leído, es un 2 raro y es un 2, lo que pasa es que la foto tuya, el pantallazo no lo coge bien. Pues puede ser, sí, porque de hecho un pantallazo. Parroquias, ¿cuántos pueblos hay? Y luego, ¿cuántos? Más coroneles que indios, ¿no? Como decimos en mi pueblo, bueno, pues eso es un error, está bien para... bueno, entonces, partiendo de ese error, de ese número, eso sí que es hegemonía católica ya, toda la de la ley, pues, como contaba, la ratio era la misma que la del registro, pero claro, aumentan el número todos porque se tienen en cuenta más hechos, ¿no? ¿Veis? La minoría religiosa, minoría entendido en que, bueno, que no es solo una cuestión minorizada, ¿no? Sino de menor número de fieles, menor número de lugares de culto, también responde al arraigo histórico que tienen tradicionalmente en la sociedad, pues evangélicos serían los primeros que arrasan, en segundo lugar musulmanes y testigos de Jehová, y luego pues la ortodoxia pues ocuparía pues ese 2,99% del queso. Aquí vemos unos sencillos gráficos que también se extraen del directorio, Comunidad de Madrid, que aquí he tenido que trucar las cifras porque para mi sorpresa cuando estaba haciendo, yo creo que ya hablaron contigo, porque había muy pocos lugares de culto en el directorio de la Iglesia Ortodoxa griega, porque solo habían tenido en cuenta los asientos registrales. Y eso es una cuestión también de la que podemos hablar, de cómo, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa rumana ha aumentado notablemente el número de lugares porque lo ha registrado todo, mientras que hay otras comunidades, otras iglesias, por ejemplo, que tienen como un afán de registro menor, ¿no? Entonces, bueno, pues, claro, el directorio en principio, con los datos que tenía y demás, pues se ha basado en lo del asiento registral y por eso sabían muchos menos de la Iglesia Ortodoxa griega. Y vamos a las cifras, ¿no? Que esto es lo que suele gustar mucho a los periodistas y la tele y ese tipo de cuestiones. Bueno, pues según el Observatorio del Pluralismo Religioso, ¿vale? Son cifras para principios del 2019. Rumanía tenemos 157, creo que hablamos de unas, por ahí está apuntado, no me acuerdo, creo que hablamos de unas 20 y tantas más que hace 5 años, creo que es un número bastante significativo, 45 en Madrid, bueno, la ratio del reparto está A continuación le sigue el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Aquí tenemos la persona perfecta para que nos diga si hay un error. Yo he contado 38, y digo he contado porque he tenido que sumar el trabajo de Vicky, lo que viene de Victoria, lo que viene en el directorio y demás, mirando mapas, he contado la web vuestra, el blog, he contado 38. Pero bueno, este tipo de datos sí que a lo mejor sería pertinente de tener una exactitud. Comunidad Valenciana y Daos. Eso, pues ya nos falta una. Bueno, yo creo que esto es un trabajo que tenemos que hacer en algún momento de unificar criterios y de por una determinada fecha aquí cerramos y a partir de ahora las cifras van a ser serias. Seguro que mañana ya, así que no. Sí, que a lo mejor la segunda valenciana es como mucho más reciente, a lo mejor. No, Comunidad Valenciana hay en Valencia, hay 2, en Alicante, en Torrevieja y... Una barbaridad. En otro sitio de Alicante también, no recuerdo. El Patriarcado de Serbia, que es la Iglesia Ortodoxa Española, 14 lugares, 7 en Cataluña, como hemos dicho también en otras regiones de España, generalmente de la periferia de la geografía, 7 en Cataluña, Galicia y demás, y en Madrid ninguna. El Patriarcado de Moscú, 11, y 4 de ellos en 5 ya en Valencia, muy bien. Bulgaria he contabilizado 3, porque ya sabéis que también hay otra en Madrid ya. Y luego otros como coptos, la Iglesia Ortodoxa Copta de Egipto, Armenia, y ya después de la conversación que tuvimos ayer en el coche, ya no sé si lo de hablar de Antioquía, en esos términos me parece que es un poco impropio, ¿no? Porque ya hemos dicho que hay como diferentes patriarcados, y Georgia 2 o 1. Antioquía ahí lo que he metido es a la nueva iglesia siriaca jacobita,
Siro-jacobita, perdón. Y es correcto decir que es del Patriarcado de Antioquía. Patriarcado siro-jacobita de Antioquía. Claro, porque El patriarcado ortodoxo de Antioquía es la jurisdicción, es ortodoxa y corresponde a los árabes de confesión ortodoxa. Pero siro-jacobita no, es otra cosa. ¿Y los sevillanos? Bueno, los sevillanos están ya integrados en nuestro Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, con lo cual ya no salen ahí. O sea, han ganado una iglesia en Jerez, han ganado 2 iglesias, o una en Sevilla y otra en la... O sea, ellos tenían, en el libro lo contamos, porque yo me dediqué a contar no solo las comunidades, sino todos los espacios que tienen. La escuela, la residencia, el monasterio y las guardas en Sevilla, pero bueno, como tal tenían registrado como entidad religiosa, me parece que eran un par de ellas o 2, y han pasado a formar parte del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. ¿Desde qué fecha, Rogelio? 1 de mayo, 2 de mayo Mira. del 2016. Vamos a tener suerte porque está Raquel aquí para hablar de los pormenores y ya está viendo también la presentación de Vicky y Vicky lo va a tratar. Pues del Arrocor al Patriarcado me parece súper interesante también, como del Arrocor, que era ese órgano así un poco difuso que yo, la verdad, mira que fui yo el encargado del capítulo, pero que tampoco lo llegué a entender mucho. No lo entendías tú porque yo creo que no lo entendían ellos tampoco. Bueno, pues, habían estado saltando de patriarcado en patriarcado. Pero bueno, tiene lógica que esté en el de Constantinopla, es lo más lógico. Aquí, Desde el punto de vista es lo más lógico. Y además ellos lo entendieron perfectamente. Se extrañaron el por qué les dirigieran a ellos. Pero era la cuestión de estas iglesias de Cuba y de eso. bueno, lugares ya. de ese- Lugares. Claro, lugares según el directorio de... Actualmente estamos en 23 con los rusos. Wow, pues eso es un dato bastante significativo porque hablamos de... La mitad parroquias, la mitad comunidades. A mí es que me pareció un número bastante flojo, la verdad. Pero este es el tipo de cuestiones que yo, como veis, estoy insistiendo mucho en que de aquí va a salir algo. Entonces yo creo que la cuestión numérica, que es una de las cuestiones que menos interés me ha suscitado, aquí de repente creo que la cuestión de la ortodoxia es importante porque es que no es hablar de los números, es que hablamos de 7, 8 años, ya está. Es que hablamos de un periodo tan... lo cuantitativo, por expresarlo de alguna forma, ¿no? Lo que de repente, no solo cambios organizativos de estructura, gente que se mueve de un sitio a otro, sino aparte, bueno, cómo está creciendo a un ritmo que hasta el punto que antes apuntaba el budista. Yo ya tengo una coletilla también con todo lo que escribo, que cuando, por ejemplo, hablo de musulmanes, de la estancación del número de lugares de culto, o sea, la desaceleración que ha habido del número de lugares de cultos islámicos en los últimos 5, 6, 7 años, y siempre pongo la nota al pie, no así como en el caso budista y de la ortodoxia. O sea, que yo creo que es un hecho al que tenemos que mirar. ¿Qué está pasando? Es solo la migración. Yo creo que la migración fue en su día, ahora desempeña un papel muy importante, pero creo que hay más factores en juego. También habría que ver, por ejemplo, en qué se materializan las relaciones ahora de los ortodoxos o de algunas iglesias ortodoxas con los poderes públicos, ¿no? En qué se materializa que hay en juego para que de repente se vea como un momento de auge, ¿no? de expansión, y no solo de expansión, sino de consolidación. ¿Vale? No se da solo que se crezca en número, sino que se crece también en institucionalización de las propias comunidades, número de interlocuciones públicas, presencia de actores civiles, gestores políticos y demás en actos ortodoxos o viceversa, o invitación de líderes de confesiones ortodoxas dentro de los actos públicos. Venga, muy rapidito. Porque ya sí que como vamos a tratarlo por separado, pues simplemente cosas que he destacado. Esto más que nada para recordar. Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, CIN está dividido en vicariatos arzobispales, ¿de acuerdo? Y en el que yo he trabajado ha sido el número 1, que es el de España Central y del Norte de Gibraltar, que tiene su sede en Madrid. Contamos con 4 más: España Oriental y Andorra, España Meridional, Islas Canarias y Portugal, Galicia y otras parroquias. Lo de otras parroquias me imagino que será... porque sí que esas otras parroquias podrían estar integradas en alguno de los territorios. Es una cosa que te quería preguntar, pero bueno, es un
no sé esas otras parroquias. Ese es el nombre así que... Ah, sí. Ah, pero lo pone en el... Lo ponéis vosotros. Será cosa del obispo. El arzobispo, que como no sabe, pone cualquier cosa. Bueno, y esto, aquí me recreo porque aquí empieza como la parte bonita de las presentaciones, en las que ya, y esto gustó mucho también bueno, como fotos de templo. Llevamos hablando desde el principio del templo de la calle Nicaragua, bueno, es una auténtica preciosidad, donde precisamente presentamos este libro, que yo no sé por qué, porque no estaba nervioso, pero no paré de sudar en toda la presentación, y las fotos que parezco como que estoy pasando el mono, porque es que salen las fotos así oficiales, unos chorreones de sudor, como muy poco serio, pero bueno, un sitio que hay que visitar quien pueda, porque y luego pensar también que estamos hablando de un templo que se inaugura en España en el año 73, es decir, que ahora todavía empezamos a estar acostumbrados a la diversidad, y la gente ahora visita todo tipo de espacios, ¿no? También está el turismo religioso, y un sitio, bueno, al que yo invitaría de Madrid, por un gran centro neurálgico del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, bueno, toda la ortodoxia en general, porque puede ser uno de los puntos de arranque, ¿no? Al menos de la historia contemporánea. Y concretamente en esta dirección pues se gestaron muchas cosas, y ahora mismo, si no me equivoco, está el arzobispado, ¿de acuerdo? Está la parroquia, la primigenia parroquia de San Andrés, que me he saltado todos los cambios de nombre que le habéis puesto a lo largo de la historia, porque me haría falta otra hora más para hablar, pero actualmente es correcto decir Parroquia Ortodoxa Griega de Madrid, de los Santos Andrés y Demetrio, Comunidad Ortodoxa Griega de Madrid y su provincia, ¿no? Sí, por no liarlo más, permanece eso, aunque Vale. yo lo suprimiría. A mí me parece muy interesante, y eso una Por de las... Parroquia Ortodoxa de San Andrés, y punto, que era originalmente como se llamaba. Claro, Cuando vino el padre de Dimitri San Parlis, le puso San Demetrio también, se lo añadió él. a mí lo que me parece muy interesante de la cuestión de nombre, que más un rollo de eso, de diferentes términos, es una cuestión que esta parte de Paco del libro, la que prepara Paco, me parece muy oportuna, como con el paso del tiempo se ha recuperado incluso nominativamente ese carácter más panortodoxo, ¿no? Como que el carácter griego en los religiosos se ha ido difuminando, centrado, presente muy en lo cultural, ¿no? Y como ese carácter, bueno, me parece como precisamente, si haces una genealogía de los diferentes nombres que ha ido teniendo la Iglesia, se ve como ese componente nacional se ha ido difuminando en aras de esa vocación panortodoxa y ecuménica que siempre ha tenido el Patriarcado de Constantinopla. Y luego también hemos hablado de ucraniano. Aquí existe también en esta dirección una parroquia ortodoxa ucraniana de los Santos Apóstoles, Pedro y Pablo. Sigue sin estar registrada como entidad religiosa, ¿verdad? Sí, pero es que ninguna de las parroquias lo están por el tema que hablamos ayer. Claro. Luego en Madrid también pues hablamos de Alcalá de Henares, la parroquia ortodoxa o también denominada, me he ahorrado los nombres, ¿vale? Para la presentación de la de Getafe, que también la capilla de San Isidro, y la de Alcorcón, que es la parroquia ortodoxa de la Anunciación de la Madre de Dios, también capilla de San Jorge. Decir, que esto lo podría haber apuntado también, que estas tres, como en la gran mayoría de las iglesias ortodoxas en España, se encuentran en espacios cedidos, o como un porcentaje significativo se encuentran en espacios cedidos, concretamente de la Iglesia Católica. Moscú, bueno, aquí tenemos una foto sacada de la web de Paco, que me parece muy interesante porque es de cuando, el típico cartel de cuando eso está en obra. Bueno, hay hecho también, pero bueno, como ya hemos hablado sobradamente de la historia, pues huelga ahora no volver a decir. Y nada, este es el resultado de esta famosa iglesia ortodoxa rusa, y ahora sí digo lo de la catedral, porque la que hemos visto antes tiene la consideración canónica de Santa Iglesia Catedral, pero en cambio la rusa, pese a lo lustrosa, lo bonita que es, que por ejemplo Sergio apuntaba que lo de las 4 cúpulas y la central en el medio de pan de oro refleja, evocan a los 4 evangelistas, ¿no? Decía, es una parroquia de estilo moscovita, con 4 cúpulas doradas que evocan a los 4 evangelistas. Yo no me acuerdo si dije eso. Y tengo hasta la página, hasta la cita y todo. Si está en el libro, Entonces es verdad. Es catedral, ya tiene sí, obispo. yo esperaba ¿sí? darle la sorpresa cuando hable ahora. Y me había contado. No, para nada. Sí.
desde El enero, obispo ¿no? Néstor, sí, es el que era antes el Era el arzobispo de arzobispo Corfín. de Corfún, de Francia, España y Portugal. Sirotenco, es. Sí, Sí, Anda. y ahora es de España y Portugal. Hermandad. Ya tiene obispo, Porque entonces... esto se le llamaba catedral incluso antes de serlo. Claro, efectivamente, es que ahí lo voy de... No, Pues, era. empezando por el ABC, la primera catedral ortodoxa de España, pone. Efectivamente. Así me he encontrado la mayor parte de Y las los cosas. rusos no lo desmentían. No, Que les dejaban. les dejaban correr. Bueno, Les gustaba el término mal aplicado, pero les gustaba llevarlo. va muy en la línea de toda la idea esta del mercado religioso de Peter Berger y demás, bueno, más genial. Bueno, pues yo aquí tenía todo una historia montada en torno a que no es catedral y por qué, ¿no? Que me parecía muy significativo, pero si decir que desde el 2019, bueno, hasta la fecha no ha sido catedral, y ya me dejáis que lo cuenten, porque siempre me queda muy bien, porque por lo pronto el obispo de la Iglesia Ortodoxa Rusa en España se encontraba en Palma de Mallorca. No, No, Perdón, en París. Y en Palma de Mallorca, efectivamente, y en Palma de Mallorca lo que está es precisamente inscrita la sede central de la iglesia. Y está el vicario. Y está el vicario. Pero sigue el vicario en Palma. Sí. Y entonces es compatible con que el vicario esté en Palma y que en Madrid esté el obispo, perfectamente, ¿no? Hay una transición. En este año creo que va a haber una transición de poder de Palma de Mallorca a Madrid. Me da la impresión. parece lógico, pero quizás esperen a que el padre Macario se jubile Sí. o algo así por respeto a su persona y a todos los años que lleva sirviendo a la iglesia. Sí, efectivamente. Entonces, posiblemente esperen a eso, ¿no? Bueno, simplemente apuntar que, bueno, sí he asistido ya a una liturgia, precisamente fui cuando me tuve que enfrentar a la revisión de esto para echarle un vistazo y conté un domingo por la mañana, pues no sé, había fácilmente 100 personas, solo en el libro decían unas 150, o sea que sí que es un número fluctuante, podemos hablar de, o sea que me refiero que una feligresía activa, vaya, 100 personas en una iglesia, no todas las iglesias católicas tienen 100 personas un domingo por la mañana. ¿Vale? Había que ver de qué nacionalidad. Claro, nosotros hablamos que eso sí que, porque yo simplemente ni participante ni nada, hice observación directa y no me quedé en la totalidad de la liturgia. De hecho llegué tarde y salí pronto, pero sí que tenemos, por ejemplo, hablamos de su mayoría ucranianos, no sé si Rogelio aquí nos podrá puntualizar algo, dice que la mayor parte de la feligresía que acude habitualmente a esta iglesia a rezar, hablamos en su día, o Sergio hablaba en su día de ucranianos, también de Rusia y Bielorrusia, y en menor medida de Georgia y Moldavia. Puede ser ese el abanico nacional, plurinacional de... Sí, yo pondría rusa, bielorrusa, ucranianos, los de Donbass, Donetsk y Crimea, porque el resto con lo que les están dando, como para encima ir a rezar con ellos. Claro, efectivamente. Hay una Moldavos, relación. pocos. Los moldavos suelen ir al patriarcado de Constantinopla. Muy bien. Y los ucranianos son, por definición, feligreses del patriarcado de Constantinopla. Ahí habrá, por supuesto, quien quiera ir, algún nostálgico. Pero eso no se va a reconfigurar ahora que se ha reconocido entonces la autocefalia de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana. Se explicita en el tomos. Muy bien. Wow, este es complejo, o sea, lo que destacar. Es complicado el tema Sí. ucraniano. Y Vamos, yo creo que la idea de cambio es la idea central que tiene que Sí, presidir sí. cualquier tipo de trabajo que hagamos. después de la anexión de Crimea también hay, dentro de esta comunidad rusa, problemas entre ucranianos y rusos por aquellos ucranianos que se sienten traicionados, pisoteados en su nacionalismo o no. Entonces hay ahí también un tirante ese. Hay algunas familias ucranianas que se han ido de aquí porque han dicho no, con los rusos no queremos nada porque nos han invadido Crimea. Ahí también... Es un temazo. Es todo un temazo. Bueno, aquí el conteo que yo hice, Sergio, ya esto lo corriges tú, ¿no? Pues yo conté 9 en España, decíamos que todos excepto uno en el territorio, todos fuera del territorio madrileño, que siento con la zona de mayor asentamiento una vez más. Levante vuelve a ser un sitio importante, Rusia, por ejemplo, también. De hecho, los 14 meses que viví en Murcia, viví en el barrio del Carmen, que es un barrio donde hay una población
aparente, pero la gente piensa que la población no es rusa, luego me di cuenta que el grueso de la población es ucraniana, efectivamente. Y sí que no te podías quitar las gafas del antropólogo a ninguna hora allí, porque sí que es verdad que veías constantemente como entre los propios chicos y chicas, a mí me pilló viviendo en Murcia el conflicto ruso en Crimea, ¿no? Y sí, eso se traducía, bueno, no en problemas de convivencia, pero sí que es verdad que se percibía incluso en el propio espacio público. Entonces digo yo, si eso es capaz de percibirse en el espacio público, en las canchas deportivas con los chavales, habría que ver también qué ha sucedido con la iglesia. Bueno, aquí tenemos eso, la coletilla esa que decía de que no tiene la selección de catedral porque es obispo, pero bueno, es importante saber, habrá que cambiarlo. De hecho, a lo mejor lo podríamos cambiar, ¿no? Para la presentación en el PowerPoint definitivo. En realidad serían 11. En fecha de 2013, que es cuando acabamos el libro, serían 11 parroquias, más 10 comunidades, que es lo que habría que sumar en ese mapa de 2013. Claro, yo reconozco que yo puedo haber, mira que he intentado separar las fuentes y los conceptos, pero a lo mejor sí que cuando iba ya por la página número 15-16, sí que creo que me he podido liar un poco entre, claro, el registro, el Ministerio de Justicia cuenta asientos registrables, el director de lugares de culto del observatorio cuenta todo, lugares de culto, en este caso, por ejemplo, el Castillo de la Guarda es un... Pero no cuenta todo, cuenta todo lo que le dan permiso para contar, porque por lo que yo he entendido tú has estado trabajando. Sí, claro. Entonces, primero les preguntan si quieren estar en... Salvo que haya alguna presencia pública de, por ejemplo, páginas de Facebook, web, registro, todo lo que esté en internet, todo eso, direcciones. pero si no se le pregunta, si no se le pregunta y pregunta. le dice, ¿tú quieres Si no estar se le o no quieres pregunta. estar, no? Sí. También es muy relativo. Por ejemplo, yo puedo considerar mi casa un monasterio, vivo solo, hago vida monástica y soy monje. No, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Si es que por eso hemos empezado hablando hoy de las dificultades del conteo, ¿no? Y no es porque yo sea un cualitativista nato, que lo soy, pero bueno, es que lo cuantitativo también está muy sobrevalorado, ¿no? Cómo cuentas las cosas, qué es lo que cuentas y cómo interpretas las cifras. Lo utilizamos como triunfalismo, una cosa así. Ya, no. Eso es lo que yo iba a hablar ahora también un poco de los números, ¿no? Claro. Y discutir entre todos sobre los números. Es, digamos, es la prensa rosa de las ciencias sociales. Claro, porque es lo que primero te va a preguntar, por ejemplo, un periodista. O una periodista, de hacer una entrevista, venga, pues sale algo sobre Islam, pues llaman al departamento, venga, queremos hablar con... Y claro, Óscar, ¿puedes atender a la peña de la sexta? Venga, vale. Y lo primero que te preguntan es, bueno, pero ¿de cuántos musulmanes hablamos? O incluso preguntas ya tan peregrinas y de esos 2 millones de musulmanes que dice la OCDE, ¿cuánto pueden ser radicales? Y yo qué sé, pues pregunta tú una a uno. O sea, pero comprendo perfectamente decía Rogelio hablaba de triunfalismo, comprendo perfectamente que esas sean las preocupaciones de la opinión pública porque en última instancia, claro, nosotros no podemos presentar un trabajo de 500 folios, pues la gente quiere, cuando hace un trabajo para un ayuntamiento sobre diversidad religiosa, pues la gente no quiere que le haga una etnografía, tú tendrás que haber hecho previamente una etnografía, pero lo que quiere son en 2 folios que le cuentes todo y luego los 4 siguientes folios tienen que ser recomendaciones de cómo gestionar eso, hay que cambiar el... Sí. Entonces, bueno, pues sin sobrevalorar las estadísticas, tenemos también que intentar acercarnos en lo que podamos a números más o menos fehacientes, en la medida de lo posible, claro, teniendo presente los sesgos. Y ya está, ya de Rumanía, que no le vamos a dedicar más tiempo porque hemos hablado sobradamente ya, pues el último conteo fueron 157, ya sabemos que es también la que ha experimentado mayor crecimiento. Esta foto me gusta bastante porque es la celebración de la Pascua Ortodoxa, que sabéis que este es el momento a lo mejor de mayor intensidad, ¿no? Pues a mí, de todas las liturgias que he visto, una de las que más me impacta, y concretamente se hace en Fuenlabrada, porque hay un número importante de fieles, ¿no? En el que Rogelio me equivoque, que me corrige si me equivoco, cuando dan las 12, pues la gente sale portando una luz de la iglesia, dan una serie de vueltas como en procesión por los alrededores del templo, y luego cuando entran en el templo está... ¿no? Así es como... Bueno, pues esto es la celebración de la Pascua, una foto donada por la Fundación Pluralismo y Convivencia, precisamente para una guía que se elaboró sobre manifestaciones religiosas en el espacio público. Y esta foto nos lo pasó concretamente la Policía Local de Fuenlabrada, que como sabéis tiene una unidad también de gestión de la diversidad religiosa y demás. Bueno, pues
una materialización de las religiones fuera, en la calle, que no todo pasa. ¿Conoces la iglesia nuestra? Sí, claro. Antes de toda esta aluvión teníamos que llamar a la policía porque se gustaban allí 3.000 personas. Madre mía. Bueno, guía, la que fue precisamente Rogelio, quien, bueno, yo fui quien elaboré la guía y Rogelio fue quien supervisó el capítulo de los ortodoxos. Y claro, había que poner pantallas en las paredes, la calle cortada, para meter 3.000 personas allí en aquella calle. Sí, al más puro estilo, por ejemplo, del rezo del fin del Ramadán y demás. Que luego también he encontrado relatos de otras parroquias que esto no lo hacen porque ni siquiera se lo han planteado. Habrá que ver también qué va a pasar si esta hipótesis que estamos planteando de los cambios y la consolidación ya de estas estructuras de estas confesiones, pues a lo mejor dentro de 5 años todas las parroquias, aunque sean minoritarias, se van a plantear en hacer eso, porque en principio algunas no se sienten legitimadas, porque siguen con esa conciencia de extranjero, ¿no? En plan de, bueno, es que esto es... A lo mejor dentro de 5, 3, 10 años, pues ya se sienten como legitimados, que se podría sentir ya de sobra, al menos a nivel numérico, como para salir de la calle. Parece que todavía existe como cierto timidez o reparo, no sé cómo. Habrá que ver, eso plantea. Ya está, simplemente lo que hemos contado antes, que hubo un momento determinado, que hemos hablado mucho de registro, hubo un momento determinado entre los rumanos, que concretamente el 2012, Paco lo cuenta también súper bien, en el que, porque yo creo que hablamos de la parte del principio, no del capítulo específico, en el que cambian la estrategia. ¿Os acordáis cuando contaba que los 2 registros se duraron hasta el 80? Bueno, pues del 80 al 2012 hubo como 10 registros más, pocos, pero es que a partir de 2012 cambian la técnica. En lugar de escribir las parroquias en el asiento registral de la Santísima Virgen, que luego cambiaron el nombre por Iglesia Ortodoxa Rumana, empiezan a escribirlas de forma... Además era justo cuando estábamos nosotros haciendo el trabajo. Sí. Justo en ese momento empezaban, cada día que íbamos allí al registro, aparecían no sé cuántas más que nos decían, Y luego... han registrado 3 o 4 más. Mira, qué cosa más curiosa, que de hecho me estoy dando cuenta ahora, que de las pocas, no ya confesiones, concretamente, además de un patriarcado, de las pocas cifras que se ajustan el número de lugares de culto que recoge el directorio casi parecido con el número de asientos registrados. O sea, hablamos de 157 según el directorio del Observatorio de Problemas Religiosos y en el registro hay 153 inscritos, así que Se registran enseguida, ¿no? Cuando Sí. tienen una nueva parroquia. Sí, y por oleadas. También Sí, en una ocasión sí, registraron por oleadas, 80, en otra ocasión sí. registraron... Hay como 4 o 5 fechas que tú te descargas el Excel y te ves como 4 o 5 fechas, no te ves más. Nada, 108 parroquias en España, en la Comunidad de Madrid, esta es la catedral de la que hablábamos, ¿vale? Muy bonita también, es verdad que no es tan lustrosa como la rusa, pero bueno, es una catedral diocesana ortodoxa rumana en Madrid, en una foto de 2017, y bueno, aquí está la sede del Obispado Ortodoxo Rumano de España y Portugal, la propia catedral, la asociación Nepsis, que también se reúne ahí, y en otro municipio madrileño, que es en Villalvilla, que no lo conozco, el monasterio de la Natividad del Señor. No sé si Rogelio conocerá el espacio. Es la residencia del obispo. Entonces La residencia del obispo. Es la residencia de él y las monjas que la atienden viven como en un monasterio. La famosa, bueno, famosa porque he incidido en varias ocasiones, el espacio cedido por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la iglesia que construyeron. O sea, arquitectónicamente es una pasada. Si alguna vez pasáis, yo os invito a que vayáis porque bueno, es como todo muy moderno así, muy austero también. Por cierto, la decoración y todo así como pues digo, el recálculo de la austeridad porque fue algo en lo que el párroco insistió en varias ocasiones a lo largo de la entrevista. 400 personas, y doy fe de ello que van 400 personas. Y nada, bautizos, mira, antes he dicho cifras menores, 150, lo que eran 30-40 eran el matrimonio. Y hasta aquí vemos, por ejemplo, la presencia de donde hay lugares de culto en la Comunidad de Madrid, vemos como el corredor de Henares hay como una profusión muchísimo mayor. Y bueno, 2 fotos más que siguen existiendo de repente la población rumana, que hay que tener en cuenta también, votante, ¿de acuerdo? Pues su presencia, su omnipresencia en el cinturón sur de Madrid, pues está haciendo, pues, provoca o produce o genera situaciones como esta, ¿no? Por ejemplo, el Ayuntamiento de Alcorcón le cede otro espacio a ellos para que se reúnan. Bueno, y bueno, simplemente, porque siempre me gusta hablar un poco del relevo generacional, la generación
Nepsis, que serían los jóvenes de la Iglesia Ortodoxa Romana, pues este cartel es el segundo, ¿no? Bueno, van ya por 2 o 3 congresos organizados por ellos, pero siempre también tienen como una vocación también como muy panortodoxa. No sabemos si eso es un poco lo que se respira entre la juventud, pero es curioso como el centro, los ejes de los diferentes congresos han sido también el ecumenismo. Y nada, esa otra iglesia de la que me gusta, ya con esto acabamos, pues con presencia en Madrid, la búlgara que ya se toca en nuestra publicación del 2015, la georgiana, que concretamente la de San Jorge, creo recordar que aquí se toca, pero no era entidad religiosa todavía, era como una comunidad emergente y ya sí que tiene cierto peso. Me he equivocado total. La iglesia siriana ortodoxa Antioquía y todo Oriente en España no sería el nombre correcto. Ese nombre está sacado de la tarjeta de Nicolás. O sea, lo tengo en la carta de inversor de él. Eso está copiado de su tarjeta. Es incorrecto. En ningún patriarcado ortodoxo le admiten eso será su presentación, como si yo me pongo un título de lo que sea. Él será, quiere ser y todo Oriente en España, pues él será su vicario para España, pero ese no es el título de la Iglesia. En ninguna parte le van a admitir eso. Bueno, una vez más nos encontramos al famoso debate de Lenin y Electric, que yo creo que es una persona que tendríamos que en algún momento sentarnos con él, porque bueno, es como, pues eso, las otras de las otras, ¿no? Y que de repente ha adquirido un peso y se le ve en los medios de comunicación, se le invita. ¿Dónde tienen las parroquias? La iglesia búlgara. La iglesia búlgara, pues, a ver... Bueno, pues está sacado del directorio, claro, es que no puse los datos pero ahí vienen los diferentes sitios y en Madrid solo tienen una, que es la de la Cabrera, que esa sí que tiene tiempo. La Cabrera es la residencia de él. En Madrid la que hay... Está la de alta como entidad religiosa. Pues es su casa. Pero en cambio no tengo detectada ninguna en la ciudad de Madrid. Le han cedido un local en la embajada. Vale, pues eso es... La Cabrera es la casa de él. Pues eso es lo que lleva escrito... Como si yo me inscribo en un monasterio. Me inscribo en un monasterio. Y luego la iglesia copta ortodoxa, que está implantada en Cataluña, Guadalajara, Valencia y Madrid, siguen sin constituirse como entidad religiosa y celebran los cultos por el rito alejandrino. Bueno, aquí no viene en la presentación, pero sí que creo que por decirlo ya con esto cerramos, que fue precisamente la comunidad con la que no conseguimos hacer trabajo de campo, con la que yo no conseguí hacer trabajo de campo. Pero sí están inscritos, yo creo que tienen varias inscripciones. Sí, pero la de Madrid no. Ah, la de Madrid. Claro. Y digo que no lo conseguí, no lo veo como un fracaso tampoco del trabajo de campo, sino que por otra parte es un dato también, porque sí que es verdad que cuando lo llevaban se mostraba como bastante receloso, como muy cauteloso, y bueno, gran parte, según ellos, de la gente que conforma la feligresía de la iglesia son gente que, bueno, que miedo a posibles persecuciones por parte de... Es verdad que el papel de los coptos en Egipto, sobre todo a partir de los últimos años, bueno, pues está en una situación un poco peliaguda por el fundamentalismo islámico y demás, y parece ser que esta parroquia, bueno, pues está muy blindada en torno a eso y no llegará a hacer ningún tipo de entrevista. No sé, por ejemplo, a nivel de la curia ortodoxa y demás, pero sí que es verdad que parece ser que hay unas cuantas de comunidades, pero que siguen no tienen visibilidad pública. Teníamos noticias de Lérida, Valencia y Madrid. Si la hay, pues estarán bajo estas condiciones, porque hasta hace poco venían a la iglesia nuestra. Ah, muy bien. ¿Pero vosotros le cedíais el espacio para celebrar los ritos o qué? No participaban del nuestro. Si traían a algún sacerdote, por cualquier razón, no hay ningún problema en que celebre. Muy bien, pues mira, un dato más. Pues nada, por mi parte, he hablado demasiado, ¿no? 2 horas. Unas horas, ¿sí? Sí. 2 horas. Infumable, vamos.